¿Qué onda, pío? ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy es miércoles de Divague. Les informo ya desde ahora que hoy es miércoles de Divague. Hoy estamos full Divague. Tienen sus músicas, sus temas musicales. Tienen la jugada que quieren que veamos. Todo. Hoy es miércoles de Divague. Lindo. Levantando energía, moviendo la cintura. Así me gusta, así. Movimientos ¡sexy! Este ritmo nuevo que llega para ti. Así. Levantando las manos. Así. Moviendo la cintura. Así. Un movimiento sexy. Cada vez más programa de radio de mecánico de la mañana somos, boludo. Sí. Va llegando los Estoy cansado. audios. Bueno, hola, ¿cómo estás? Belén, ¿te curaste? Así. Hola, chicos, ¿qué hacen Ciso cantando ahí? Dice. Ahí está. Marco va a terminar como el número 2. Preso. Escuchando. Ojalá Marco termine siendo FM popular y después termine preso por meterse en política. Ojalá que estemos ya cobrando, pero todavía no cobramos. Y el 20 con tiene. Por eso. Winnie the Pooh parece, boludo. ¿Quién es Winnie the Pooh? ¿Quién te da un stream así? Nadie. Solo pasión. Hay una mina, Para, hacemos otra vez eso. ¿Qué? Hacemos otra vez. Guaraní. Vamos a pintar un caballo. No. Qué puta esa madrina será, qué pesada. No, pero ¿por qué me echaste ahí, boludo? Así hace. Se fue todo. Guaraní. Pero ¿por qué echaste ahí? Una vergüenza, ahí pinta Se caballo, fueron pues la toditos puta madre, de será trabajo. nervioso de poner. Pero yo no entiendo por qué decidiste entrarlo ya Estoy directo. enojado con la madrina Se Guaraní. fueron Se fue a toditos. ¿Estás pintar un enojado? caballo. Ajá, Marco. Es que Pereira. Ahí. Todavía no. Marco Todavía tiene no. más pecho que Belén, dice. Poné un poco la música de Moto. Ey. Moto. Vos tenés la voz de Moto. Mark Tetas dice, Marco Dijeron parece el que vos hipopótamo tenés de los patiti y yo la puta, carajo. Culmine. No, che, paren a los perros, boludo. Antes se hablaba de fútbol acá, será. Ay. El extensible de ¿Se ha pasión. puesto? Moto le gusta azul. Y aquí viene. ¡Va! Grandes. Me gustan gordas. Me gustan grandes. Me gustan gordas. Moto. Hola, baby. Bueno, ya, volemos, porque así después nunca nadie puede rajar con Bruno Pon, con Rubén Darío, con Arturo, no sé cuál otros señores. Nunca vamos a poder trabajar así con esa gente Nosotros porque vamos a somos... trabajar entre nosotros, entonces. No, por ello quiero trabajar con ellos. ¿Ah, sí? Claro. Bueno. Vos pensás, yo está toda mi vida al lado de Coqueva. Me Perdón. fui a la muerte. Perdón. No, miércoles de... Ya vamos por... ¿Cuántos años al lado con Coqueva? 5 años, pues ya. 2 años. No, va, es 5 ya yo con él aparte. Antes hablaba de fútbol acá, están diciendo qué malos que son. Bueno, es una forma distinta de arrancar un miércoles nomás, con energía. Pero hoy tenemos de muchas cosas para hablar de fútbol. Hoy llegó refuerzos. Claro. Llegaron refuerzos. Llegaron los refuerzos Sí. justamente en el decano, arrancando con eso. ¿Qué? ¿Por qué se ríe? Porque estaba bailando moto hace 2 segundos, boludo. Hasta, ¿vieron el refuerzo del decano? Dale, boludo. No, ¿y cómo cree que diga, boludo? La gente quiere... La gente quiere hablar de fútbol. Ya otra vez, Marco, deja abierto acá tu Twitter. Ese es mío. Boludo, yo ayer metí unos mensajes en el grupo Pasión. Fíjate que tú. vos Che, no vos estás viste. loco, borré todito. No, estás loco yo. Hola. Franquito, recomiendo tu camello. Recomendame tu camello, hey. ¿Cómo se sale acá? ¿Eh?
Ahí ya cerré. Y camello significa Ya cerré dealer. sesión de tu Twitter. Ya cerré sesión, mira, para que veas. Gracias, gracias, gracias. No yo te pasa cuido, nada. yo te cuido. Te agradezco. No, porque Todo después esto la para gente- que nos olvidemos de que ayer se largaron antes de hora. ¿Qué digo, Isaías? ¿Qué ¿Cómo que- digo? ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo que antes de hora? No, Ustedes- ayer- espera, espera, Ayer- yo no estuve el día de ayer Ah, no. a la mañana. Pasa que ayer... Yo quiero saber. Te voy a contar algo. Sí. Pasa que tuvimos problemas con el internet. Ah. A lo último. Y cuando se estaba jugando fútbol 11, faltando 2 minutos y 58 fue que F cayó. Y ahí cerramos. O sea que Marco desvía fondo. No. Entradas, no, entradas, no, entradas, tampoco. entradas. Usted ven ese todo a ti presente que hay siempre ahí en Sos la un cancha de Cerro. maleducado, sos un maleducado. Todo a ti Estoy presente, todo a cansado ti. de que se me involucre con esa ciudad, mi rey. En serio, acá en vivo te digo. Estoy cansado de que se me involucre con ese tema de la ciudad, boludo. ¿Con todo a ti? Sí, boludo, yo no tengo nada que ver con todo. Vos sos de Upacaraí. Yo soy de Upacaraí, viejo. Estoy cansado, boludo. ¿Quién te puso todo a ti, vos? Acá, el que está a mi lado fue. Espera, vos, o sea, yo quiero decir algo. A mí no me gusta que la gente del interior se pelee. No me gusta. No. Tienen que estar unidos. Estados Unidos. Y se pelean. Muy buen look del señor Marcos Morel. Quiero Epa, te felicitarlo agradezco. por la elección Te agradezco. del peinado. Te agradezco. Muy bueno. Por favor, si en el chat pueden destacar, valorar. Vos sabés que ayer lo del chat. Por esto estaba- es muy importante saber tu tipo de rostro. Cierto. Ayer, por Coque ejemplo, los también se perros. cortó, pero de Coque no cambió tanto, tipo lo mismo más o menos quedó. Creo que es una vergüenza su pelo. Ángel lo dice, los tobateños no te queremos luego acá. Marco dice, no sé. Que vamos a grabar el programa en la noche, chat. Pueden dejar de ser. No grabamos. O sea, usted con churrazo este Marco. Gracias, hermano. Buenas chavales, buenísimo el programa de ayer. Felicitaciones a Gigante. Esa foto que usaron ayer, voy a investigar quién es la persona detrás de esa edición. No es edición, es real. ¿Qué va a ser real? ¿Puedes mostrarle, por favor, te pido? Saludos a todos los de Pasión, ídolos Franco y Marcos. Dice, es a Belén. Va a Gabriel. Gracias, Gustavo. ¿Qué pasa? Bueno, Hola, chat, Gustavo. hay que hablar de fútbol. A ver la foto de ayer. Son unos maleducados. Belén, ¿puedes mirar esto? Son unos tremendos maleducados. Pero voy a adivinar. Marcos es el de la... ¡Ya miró la Belén! Belén, Belén. ¡Mopio! Belén, Marco, Belén, ¿quién tampoco sería es para que Marco? meta No, porque yo acting. no, espera, porque yo estoy dudando en mi derecha o en mi izquierda, ¿entendés? Por eso nomás le Ah, pero pensé. ¿sabes bien quién es ¿sabes Marco? quién Marco, soy yo? el grandote ese que está ahí. Ah, claro. No, pero espera, con cariño. ¿Eh? Che. Che, ¿qué onda, peo? ¿Eh? Él- Brother, no es Sí, viernes sí, ni lunes sí. para aguantarte. Venga, viejo. fuera Andate bola, acá, boludo. fuera bola. Vos tenés un espacio laboral, te decía Andate algo, acá, Benja. viejo. Vos tenés que dejar de tratar como si fuese el colegio, porque te van a rajar en breve, Benja. Ya me llegó la información. Marcos Grandote. ¿Te llegó la información de eso? Y el carnet, no vas a hablar, Marcos. Les voy a buscar también a ustedes, porque es más, eligieron una foto. Tipo, está contra mi fijado de... Perdón, elegiste vos esa foto Yo no para subir a elegí. Instagram. Para subir a Instagram. Y obvio, no, ¿qué digo? Además, mirá, boludo. Nombre Marcos Morelos. O sea, yo no me Monzón. llamo Antonio, no me llamo Monzón. O sea, mi apellido no es Monzón. ¿Por qué hacen eso? Además, la letra que utilizan, ¿Por qué boludo. hacen eso? Pongan a otro mem. Ese hijo de Canva, no sé cómo se llama. Pero predeterminado. ¿Por qué hacen eso? Malos son, ¿no? Ah, dice Marco, baja de peso o ya no vas a ver a tu pillullo. ¿Eh? Y cierto, por cada 5 kilos que bajas, crece 1 centímetro. Sí, ¿Vos sabés eso? comprobado. ese. ¿Y cuánto perdiste vos? Ay, Dios. 2 kilos. ¿Qué? Basta. Parala, viejo. Basta. Skip. Tenemos que hablar de fútbol, tenemos que hablar de Cerro Porteño que le trajo a Freddy Noguera. Freddy Noguera. Dos llegadas importantes entonces, en Cerro y en Olimpia. Hoy comparada a Freddy Noguera. Sí. Héctor Tenés David. biodata de Freddy Noguera. Y siempre se habla de él y se le ve, pero ¿Pero qué? nunca se le vio jugar en Paraguay. Hoy llegó... Bueno, Héctor David también ha llegado a nuestro país, pero antes de hablar de eso, yo creo que Héctor David ya va a tener que trabajar antes de Hola Camba Marco, dice Ceviño. Pero yo no te dije nada, Ceviño. ¿Ah, ve? No. ¿Qué yo te dije a vos? Dijiste, vos, de una nomás, vos no sabés a quién llegó a 4 centímetros Marco. Bueno. No me meto en tu juego, porque no estoy a tu nivel. Estoy más abajo.
Barreto. Ojo con esto, porque preocupante lo de Barreto. El defensor presentó una molestia y no formó parte del equipo principal en el entrenamiento. Justamente hoy en Conmebol estuvieron entrenando los muchachos, Junior Barreto. Ramón Díaz probó en su lugar a Axel Alfonso y Gustavo Vargas como dupla de centrales. Habrá que esperar cómo evoluciona Barreto de cara al partido del domingo. Me encanta. Que no juegue. No es que no juegue, sino que da lugar, para mí, a la mejor dupla de centrales. O sea, La mejor dupla de centrales que puede funcionar en este apostaste, caso. Vos apostaste por eso. Ay, No. uy, no. No No tampoco. está todito. Ay, perdón. Vos querías que sea esa dupla, o sea, vos te... A mí, bueno, cuando si tiraste vos me tu probable. preguntas, si vos me preguntas Yo te pregunto. hoy a mí, ¿qué centrales te gustaría ver en Olimpia? Yo hablo en base a la lesión de Barreto, en base a la lesión de Capazo. Mira, Agora Fútbol nos mandó 691 personas. ¿Quién es? Agora Fútbol. ¡Agora Fuchipol! Mentira, pero Hola. ¿dónde sale? ¿De dónde son Agora Fuchibao? ¿Pero de dónde son? Gente, escriban en el chat. No, mirá, no. Debate, tertulias, entrevistas, contenido de fútbol por y para vosotros. Pero no me sale. No, amigos de España. De Mirá España. qué grande los amigos de España. ¡Qué grande España, hombre! A ver, España. que nos traigan. ¡Que viva la Pero no, España! ¿Eh? No Dice, llegó. buenas, Sí, aquí nos llegó, llegamos nos llegó, de nos la llegó. raid de Agora Fútbol. ¿De qué equipo son ahí en Agora Fútbol, muchachos? Bueno, pero a mí no me sale. ¡Uy! 776. Pero había que tener una foto. Y ¡Mi nombre es Franco! ¡Mi nombre es Franco! Yo me llamo Franco, imagínense. Un saludo a todos mis amigos españoles y que viva España. ¡Que viva Yo me la llamo España. Muchas gracias a todos, ¿eh? ¡Oh, hostia! Hola, ¿cómo están? ¿Desde Gente de España, gente- ¿Desde dónde nos están viendo? Amigos queridos de España, ¿por qué cuando yo digo que me llamo Franco me cantan Franco? Franco, que tiene el culo blanco, porque No, su mujer no. se lo lava con... ¿Qué significa eso? Hostias, chavales, el Barça, el Real Madrid, el Valladolid, el Real Betis. Ah, mirá, es generalista de la Getafe. Liga Española, qué grande. Ey, nosotros somos de Paraguay, ahí por España está ahora mismo ¿Qué el mejor defensor central de toda la liga, más infravalorado del mundo, probablemente Omar Alderete. Quiero saber Omar Alderete. qué opina la gente de España de Omar Alderete. Sí. Omar Alderete debería ir al Madrid. ¿A dónde les gustaría ver a Omar Alderete? Ustedes que conocen. ¡Viva el Betis! Mbappé. Ole, Viva el Pepe Betis, me. dice. Viva el Betis. Viva. Bueno, yo soy del Real Madrid. Acá Franco es del Barcelona. Vizca el Barça, Aupa Alderete. Saludos. Hay una calle que se llama España acá en Paraguay, que es la Avenida España. No, pero esta gente es de España de verdad. creo. Vizca el Barça, dice. Ahí. El Perro Sánchez está en Denis. Paraguay, Franco. Ah, perdón, Pedro. Perdón, que pensé que era perro. ¿Qué está haciendo acá? Saludos de Valencia. Bueno, ahora sí hay que hablar de... Sí, hay que hablar y continuar de fútbol, agradeciendo justamente a Agora Fútbol por el raid. A toda la gente que pueden dejarnos sus saludos, de donde nos están viendo. Perro Sánchez, dice Perro Sánchez. No, ese es un tema político que yo nomás estoy informado Ah. y yo soy el único informado sobre el tema de... Ángelo Así que dice- no opinemos pues si no... se Te nos forma estamos el quilombo. viendo desde Avenida España en un copetín, paga tu deuda amoroso. Marcos dice. Ahí están. ¿Qué la gente de España, qué jugadores paraguayos recuerdan? La gente de España, ya que estamos Marc haciendo un dice- intercambio cultural. Alderete carnicero dice. Sí. Alderete Carnicero. Es muy... es Juega bien. Te pega. Vosotros sois muy buenas personas. Saludos desde Capiatá, dice. Bien, saludo a la gente de Capiatá. Dicen Cardoso. mira, Cardoso, Zanabria. Zanabria estuvo El por el Tony. Betis. A ver, Valdés, epa, a Edo Valdés. Valdés se culeó al Barcelona en el Hércules. Se culeó al Barcelona. Cardoso. Con 13. Cardoso. Dicen Zanabria, que es de la cantera, bueno, Tony de la Zanabria. Masía, después fue al Sergio Gijón. Díaz. Sergio Díaz de por ahí. ¿Alguien se acuerda de Yo Sergio creo Díaz? que a Sergio Díaz nadie le recuerda en España. ¿Se recuerdan de Sergio Díaz? Yo creo que Sergio Díaz nadie recuerda. Fue Roque. canterano del Real Madrid, pero... Santa Cruz Roque. Santa claro, Cruz. estuvo en el Betis, estuvo El en el famoso Málaga. España-Paraguay 2010. Sos un maleducado, Rodri. No Sí, nos es- hable nada de eso. Enciso dice Gatillo. Dolió. ese Gamarra en partido. Atleti, ¿no? Sí, Cierto. Gamarra, bien.
Y Chito Chito Ayala. Cierto. Chito Ayala, Y ¿cierto? descendió el Atlético de Madrid. Cierto que Cierto. descendió el Atlético de Madrid. Lobo Diarte. Lobo Diarte del Zaragoza. Chilaver. Qué grande el Zaragoza. Chilaver que estuvo Lobo en Zaragoza Diarte. también. Chilaver del Zaragoza también. Delio Toledo. ¿Qué ensalada de frutas de programa? Primero Barreto, ahora nos fuimos. ¿Y qué preferí? ¿Hablar con las 300 personas de España o hablamos de Junior Barreto, un central que No, debería... yo estoy para Diarte. hablarle a la gente que Muchacho, está con nosotros. ¿Qué es Zaragoza? Dice. Es Pero- Betis, dice Pipo. Pero nos debemos a la gente que está con nosotros hoy. Lobo Diarte también estuvo en el Zaragoza, creo, si no, aparte del Betis. O no, yo estoy loco, capaz estoy loco. Sí, ¿Qué el Betis opináis estuvo. de Argentina y de México? Dicen los muchachos. Nada. Los araguayos, gente, exacto, follow the leader, exacto. Bueno, a la gente de España, Junior Barreto se llama un defensor central del Club Olimpia que deberían de fichar. Yo conocí a la hija del Lobo en Zaragoza. Dice, epa. Del Betis. Sí, dice. también, pero ¿qué dice? Uno de los presentadores de Agora Fútbol es del Getafe y dice que Alderete es top 3 defensores de la liga. Es que es cierto. Cierto. Alderete, les voy a decir algo. Si Alderete se llamaba Alderetiño, estaba en la Premier League. Si Alderete se llamaba Aldi y era del Barcelona, valía 150 millones. Aldi. 150 millones de euros. O sea, Alderete es un gran jugador. Lamentablemente la selección le pesa mucho. O sea, no la selección, sino cómo juega la selección, porque la selección juega bien, sino que la nacionalidad le pesa un montón a Alderete porque no es argentino. no Alderete es brasilero. malísimo, dice Denis. No, Denis. Es No, él es Denis. del Barcelona, Denis. Seguramente. Ah, Aldi. No, dice, ¿Se mira dieron Boche. cuenta quién era el problema? Dice Nelson. ¿Eh? En el chat está Nelson. Hernán Pérez es un jugador, les cuento a los amigos de España, Hernán Pérez es un jugador que Cristóbal fue Colón. perdiendo nivel hasta que hoy en día nadie sabe qué pasó. No le de- estamos cambiando por No. los españoles, sino que Síganos los españoles si quieren información Sobre fútbol latino. sobre fútbol latino y mucha buena ¿Será que onda. Pueden seguirnos, follow. ¿será ¿Por que qué se pelean? Pero ¿será que quieren enfrentarse a Paraguay nuevamente después de lo que pasó en el Mundial 2010 y la actualidad de la albirroja? España Los debe españoles. ser uno de los... España nos tiene miedo. No. No, yo creo que se cagan de risa de nosotros, pero... Enciso es crack. te puedo dice. decir algo. Sí. España podría ser la selección con mayor nivel ahora mismo en Europa. Y la selección con mayor nivel en estos últimos partidos en Sudamérica es Paraguay. Ya ¿Le el guste o no paraguayo le en guste? huelga. Se ríe. Sí, gol. Paraguay today. siempre fue una selección muy ¡No! competitiva. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Casilla, hijo de puta! ¡Ey! ¿Por qué ¡Casilla, pone hijo de esto? puta! Ellos van a disfrutar, boludo. ¿Por qué pones Por eso te metió los cuernos Sara, Casillas. ¿Aquí de qué equipo sois? Acá de Olimpia. Olimpia. No, ¿por qué ponen esto? ¡Saquen esto! ¡Saquen esto! Vamos un ratito. Respeten guaraníes, dice guaraníes. Guaraníes. Pausa, ¡Esto es pausa. gol! ¡Ey! Quiero decir algo. ¡Españoles! Pero, amigo de España, esto acá era un gol totalmente Es lícito. legítimo. Fue gol. Y nos cagaron, hijo de puta. ¡Nos cagaron! Nos cagaron. Era un gol legítimo. Hasta hoy en día es como... No sé cómo explicar. Es como lo más recordado y realmente nos Reunión de nos jamones robaron. ibéricos. ¿Cómo nos robaron el oro? Nos robaron. Aunque no tengamos oro nosotros, esos son los peruanos. ¿Fue ¿verdad? robo sí o no? Les pregunto a ustedes. Adelantada, guau. No, no está adelantado. Mira, totalmente habilitado. Y le cobraron a Cardoso. Cardoso le temblaron las piernas, dice Mira, Pipo. le cobran No, a Cardoso por intervenir y no intervino en la jugada. No, él no tuvo nada que ver. Era gol. Por ahí. Y Era ahí gol. iba a cambiar la historia y Paraguay iba Fuera a ser de campeón juego, del claro, mundo. dice Pipo José. Y vamos a ser potencia mundial si ganamos este partido. ¡Penal! Buen control de manos, dice. Mira el penal que te hace Piqué. Mira el que penal, hace mira el Piqué. penal. No, Buen control cárcel. de manos, dice. Cárcel roja. Mira. No, Ese- Ay. Roja era. Robo, dice José. Penalazo. Mira, él sabe. Ahí hay penal. Más para qué, Piobocho, estás ahí, Tacuara. qué hijo de puta. ¡Cambiar a Tacuara! Le temblaron las piernas, dice Pipo Josema. Acá la historia es que Pepe Reina le dice, tirate para ese lado a Casilla. Porque le había metido 3 goles en el Benfica Liverpool unos partidos antes. Piscinazo, dice. Pecambuje ¿Qué se digo? cuera, dice Iván.
Che, 2 minutos después de penal para España, hijo de tu puta madre, David Villa. plaga. Le detesto con todo mi ser, aunque yo soy muy fanático del Barcelona. Hijo de puta, David Villa. Se ha retenido Mira, un Xabi Alonso. mensaje. Pero, Qué chupada, por invasión. favor, dice. Invasión, hermano. Pregunta si le temblaron las piernas a Cardoso. Sí, se cagó todo. Hasta hoy en día recordado por eso. Sí, acá se lo tiene Invasión, muy- dice FedEx. Invasión. Yukul dice extensible. Pregunta. Igual acá. Gracias, árbitro. Pejona PU. Igual, Pipo, tus jugadores también Vicente del se Bosque cagaron. falleció, ¿verdad? Hace poco. ¿O Ah, sigue vivo? claro. ¿Vicente del Bosque? Sí, es vivo Vicente del Bosque o murió ya. Uy, qué... No recuerdo. Pejona PU. No, ¿Cómo no. picó? Y acá está el penal, más claro que el penal, evidentemente, pero el árbitro nos ayudó un poquito. Porque habla como un portugués la chica. Epa. No, es guaraní nuestro idioma. Mira, mira. Ay, y acá viene el penal más claro de la historia que evidentemente nos ayudó un poco el árbitro. Mira. Mira el penal este. Nunca más compasión, dice Iván. Cambian por los españoles. Ah, no, está vivo todavía. Sí, Está vivo todavía sí, Vicente sí, del Bosque. claro que Le mandamos un saludo. sí. Che, qué gusto que sigan en el chat. de Acá verdad. se viene. Mamita Pasión querida. internacional. Es increíble. Mira, palo. Mira. Palo. No, palo. dejate Gol. de joder. Qué gol. Si Pablo estaba ahí, sacaba, boludo. Cualquiera se había puesto ahí, sacaba. Qué gol de mierda. Qué gol feo. No puede Bueno, ser. saca ya. Ya no nos críen los españoles. Sí, ya. Saludos, gracias a nuestros queridos amigos. Menuda salvada. Sigan. Hola, sigan. Vivian. Bueno, gracias por estar ahí con nosotros. Gracias a Agora Fútbol. Pueden seguirnos. Agora Fútbol. Pueden Grandes volver amigos. en las eliminatorias cuando juguemos contra Ecuador el 4 de Cierto. septiembre. Cierto, pueden ver ahí cómo nos vamos moviendo. ¿Y Si es que Marco quién? estuviera ahí, tapaba todo el arco. Sí, vos tapabas todo el arco, en serio. Sí, realmente sí. Realmente sí. Pero el de 7 con 2 no. Ese no. Vamos a Delpi los perros. Dale, las putas, Dale, qué llorones pues. que son, carajo. Marco, qué peinado metiste. Qué Gracias, bro. celosos que son. A las pintas. A Lo- la... Dios mío. ¿Sabes quién es? Este es mi gran amigo FedEx Positivo. Gran positivo, FedEx. Bueno, chao, FedEx. Bandido, Andate será. nomás, entonces, Gran con- plaga, peor que cuñada, será celosa. Andate nomás con quien Celo de quieras. macho es lo que nos pega, Fede. En serio te digo, boludo. Y yo no sé cómo vos sos con tus amigos, pero lo tuyo es de estudiar. Lo tuyo es de estudiar, será. Fede, vos sos muy. Mira, vos, llegó acá Gustavo Mansur. ¿No te pidió tu profesor? Gustavo... este- Ese es mi profesor más épico. Sí, ¿verdad? No, amigo. No. Fuerza de Rosa, comentá bien o te aplazo. Abrazo. Dejamos, Quita la ahí foto, está, quita ahí la está. foto. El profe. No. Bueno. Sí, nosotros tomamos mucho tereré. Qué acá. grande. Mucho tereré tomamos. Pero esos son todos los paraguayos que te están jodiendo, Belén. No, es Ryder. No, es Ryder. Es Ryder. Ah. Los paraguayos que están haciendo huelga y bueno, entonces, malos son. Así nos tratan. Son unos malos. Bueno, con nosotros. vamos a ir hablando de Junior Dale. Barreto y la tristeza que vivimos Vamos en a el ver fútbol. Mundo Olimpia. Mundo Hoy Olimpia. llegó a las 9 de la mañana Héctor David Martínez, jugador de 27 años. Está dentro de lo que La política Olimpia del club. instaló justamente hace poco la ley de no contratar jugadores de más de 30 años. 27 años, el jugador que proviene justamente del Inter de Miami. Sí. De jugar con Messi. De jugar con Messi. Con Busquets a jugar con Rick. Es que- ¿Escucharon es que- el tema de que supuestamente primero le habló Cerro? Yo tengo ¿Será una información cierto? sobre eso. Uy, porque, contame. No, porque ayer justamente lo estábamos hablando y le pusieron en la mesa 3 carpetas. 3 carpetas. Ajá. Porque él quiso quedarse en Inter de Miami. Y Inter también quería que él continúe, pero era un préstamo con opción de compra. Él quería eso. Y el Inter de Miami le dijo que no. Entonces, luego aparecieron las carpetas para su salida del Inter de Miami. Las 3 carpetas tenían nombre. Una de ellas es Cerro Porteño, Peñarol y Olimpia. Cerro Porteño, Peñarol y Olimpia. Entonces, él siguió su intuición y dijo, bueno, va a jugar en Olimpia. Era lo Porque que sí, quería. Cerro Porteño tuvo interés en Héctor David Martínez. En algún momento, sí. Porque según lo que escuchamos del presidente... O sea, fue tipo como un Pokémon. Charmander. ¿Cómo se llama el otro? ¿Ves que Pokémon tenés para elegir entre Charmander, tenés Bulbasaur y tenés Squirt?
No sé cómo se llama, Squirtle, algo así. Sí. Ese es Ese es Squirtle. El central ese es. Pero bueno, Héctor David Martínez, porque vi ayer muchos medios que estaban hablando al respecto y decían que es un pedido de parte de Ramón Martínez para dejarlo fuera a Capazo. ¿Qué? Según lo que yo Espera, escuché. Yo no lo dije. ¿quién es Ramón Yo no Martínez? lo dije. Ramón, pucha, ¿por qué estoy tan mal? 3 veces dijiste Ramón Martín, ayer no Sí, dijiste. que el Beto El Espínola, Beto Espínola. en vez de Juan Espínola. Ramón Díaz, es pedido de Ramón Díaz. Supuestamente lo de Héctor David Martínez. Es un central zurdo que podría ocupar el... Franquito Squirt es otra cosa, sí. No sé qué es Squirtle, nunca lo logré. ¿Eh? No, y nunca llegué a esa evolución. Bueno, en bueno, Pokémon. bueno, perfecto. Tobías, guaraní, no, y siguiendo con lo que veníamos, muchos dicen que es algún reemplazo para Capazo, no sé A porque Capazo no le quiere. Evidentemente a Capazo no le quiere, yo creo. Yo creo que Capazo la va a tener difícil en la Olimpia. ¿Vos crees? ¿Sí? Y yo creo que no se va a decantar por Capazo Ramón Díaz. ¿Sabes lo que pasa? Y vos tenés que entender. Qué fuerte, yo- porque lo limpita tanto que pidió por él. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que yo entiendo? Es algo que yo siento con Ramón Díaz. Yo hablé con una persona que está muy metida en el mundo de River. No quiero dar nombre porque es una persona importante y conocida. Es argentino, hablé con él y me dijo: Ramón Díaz capaz no es un técnico muy táctico. Capaz no es un técnico de pizarra. Capaz no es un técnico... evidentemente sí también, pero no es su fuerte. A mí lo que me dijo el tipo es que si Ramón Díaz te elige, es por algo. Y si no te elige, es por algo. Ramón Díaz es un buen seleccionador de jugadores. Y si Ramón Díaz te selecciona, es porque sabe que vas a rendir en la cancha. Y te va a elegir a vos. Es motivador. Si ya de por sí un tipo con tanta aura como Ramón te elige, te hace sentir de alguna manera importante. Y yo creo que más allá de todo, el tipo sabe elegir quiénes y quiénes no. Por eso yo creo que le va a elegir lo que él sienta y mediante ese feeling que solamente Ramón Díaz tiene, va a saber elegir lo que es mejor para Olimpia y creo que Capazo no va a estar en los planes. A la bucha. El tema es el siguiente. ¿Por qué le sigue Olimpia- seleccionando a Richard? Y porque Richard tiene un peso extra, hermano. El ¿Saben tema cómo es el siguiente, para la gente Capazo es un centralazo. Capazo es como que ese pedido que hizo la gente para... El jugador de la gente. El jugador de la gente. Como Ale de los socios, Capazo es el jugador, el pedido de toda la gente olimpista. Porque era una urgencia. También, Era una urgencia lo más conocido que tenía Olimpia, que resultó en ese momento. También que se hablaba mucho del jugador, que era lo que el olimpista retenía en su mente de algo más reciente que de alguna manera funcionó en Olimpia. Por eso es que realmente lo querían a Capazo. Pero Yo voy a ser sincero, chat. Ustedes me putean por lo de Richard. Richard te puede dar vuelta al plantel si te quiere joder la bola. Así nomás yo te iba a decir. Y no importa lo que me digan después. Richard, si te quiere cagar, te va a cagar si quiere. Y entre unos cuantos que tienen el poder de dar vuelta técnico, armarte camita, hacerte lo que quiera. Y no me importa que me digan después. Pero así nomás es. Nadie se anima a decir. Así nomás es. Abel Gonza tira una realidad. Para el fútbol paraguayo, Capazo vuela. Pasa que viene de un año sin jugar. Eso hay que tener en cuenta también. Es una O sea, realidad. Capazo estuvo en la banca muchísimo tiempo en Vasco da Gama. Era como que el central número 4, ¿entendés? En el orden de prioridades. Y hoy en Olimpia para mí es prioridad número 1. Aunque Olimpia tenga a Vargas, tenga a Héctor David Martínez, tenga a otros. Pero bueno, es lo que el director técnico va a terminar todavía no vimos esa dupla, ¿verdad? decidiendo. ¿Cuál? La de... ¿Vargas Capazo? No. Todavía no vimos. No, la única vez que ellos coincidieron fue cuando Vargas jugó de De lateral. lateral. Jugó de lateral y no vimos realmente si es una buena dupla ahí en el fondo. Olimpia, O sea, la química sí es que tiene. claro, la química, porque realmente esa parte nomás es lo que a mí me preocupa en Olimpia. Y eso que vos tenés muchos centrales y todo ese tema, pero ahora Capazo está lesionado, Junior Barreto está lesionado.
Y ahora no sé con quién vas a jugar. Y ¿Va a ser bueno, Vargas, Héctor David Martínez? ¿O cómo? No, ¿y Alfonso? Alfonso, claro. Alfonso Vargas es lo que está probando Y para hoy. mí que va a ser esa la dupla que va a tener que utilizar Ramón. Es lo que le queda. Alfonso es un chico que las veces que tuvo la oportunidad de jugar demostró y tuvo también esos arranques arranques ofensivos en ciertos pasajes del partido. Es un chico que para mí se adapta muy rápido a la idea que propone o que quiere el técnico. Y si va a jugar con Vargas como dupla central, hay que ver también cómo es que entra Vargas a tener ahora ese papel dentro del onceno en Olimpia. Yo quiero hablar de ese tema interesante que es el caso Alfonso. Yo no entiendo por qué el chico dejó de ser titular, porque ya no era tenido en cuenta, por lo menos que ingrese y tenga sus minutos en los primeros partidos con Bustos. Al final de clausura sí lo vimos bastante, pero después de la llegada de Capazo, como que no se lo tuvo en cuenta y Alfonso cumplió. Alfonso es un jugador que ha demostrado, es un juvenil que quiere jugar en Olimpia y ha hecho buenos partidos, Belén, y yo creo que esta es su oportunidad. Sí. Esta es su oportunidad porque Barreto no está, porque Capazo no está y los centrales van a ser, como justamente hoy se probó, van a ser, Capazo digo, Vargas acompañado de nada más y nada menos De Alfonso. de Alfonso. Pero yo creo también que el tema de Alfonso, para Sí. mí es un jugador muy bueno que no merece ser suplente. Ok. O sea, siento que él debe de ser un central titular de algún equipo. Porque bueno, realmente ahora en Olimpia no creo que tenga tanta esa posibilidad porque hay nombres Pesadísimos. o al menos tendría que luchar un montón para ganarse. ganarse. Porque 11 nomás Olimpia juegan. gastó muchísimo dinero en traer jugadores. 11 nomás juegan, 15 trajo Olimpia, más lo que ya tenía. Qué mucha plata que gastó Ojo, Olimpia. escuchá con no esto. gastó en todo. Escuchá O sea, esto. no gastó en sueldo lo que gasta, pero 3 nomás pagó. Con Escuchá tres lo que jugadores más dice arpo. Aitor. Llevamos unos 10 o 12 millones en ventas. Bajamos el presupuesto por la realidad del club, dijo el señor Aitor García, hablando de la gestión que ahora mismo tiene el seleccionado por Ramón Díaz y se habla de una venta. Y atención con lo que dice de vuelta. La idea es vender. Gerente deportivo Olimpia dijo que el proyecto es contratar jugadores jóvenes pensando en consolidarlos y luego transferirlos. Habló de los que va a estar 2 o 3 años. Estas son las inversiones para 2 a 3 años del Olimpia, ¿verdad? Eso dijo Coto Nogués. Pero hay jugadores que yo creo que pueden irse Dios tranquilamente, sí, porque en Olimpia no van a tener espacio. Varones no va a jugar. A la pucha. ¿Por qué si todavía ni jugó ni un partido? ¿Cuántos 9 tenés? Pero ahora tienen la posibilidad de varones jugar. Yo creo que hay 2, 3 jugadores que tienen que fichar y tienen que mandar préstamo para que puedan tener roce y jugar, ¿verdad? Porque Olimpia trajo 15 jugadores Pero va a gastar mucho, ¿eh? en sueldos. En mantener. Sí, evidentemente. En Claro, mantener va a gastar muchísimo. claro. El sueldo va a mantener un montón, pero yo creo que hay un par de jugadores que deberían de ir. Bueno, Faustino Arones sí va a ser tenido en cuenta por la lesión de Ferreira, dice Alan Olimpista, que tiene toda la razón, pero tenés Thiago Caballero, Varone, Arián Alcaraz, tenés lo que ya tenías, los 9 que ya tenías. Olimpia algún que otro jugador debería mandar a préstamo para que puedan seguir teniendo continuidad. Roce. Igual yo creo que ahora es el momento de Faustino Barone de ser tenido en cuenta porque se te lesiona Alcaraz, primero que todo. Y segundo, si Alcaraz juega... no sé. Perdón, pucha, Hoy está totalmente Ferreira, ganado, Ferreira. Hoy estoy mal, ¿eh? Se te lesiona Ferreira y lo tenés a Alcaraz. Alcaraz es tu prioridad ahora, va a ser tu 9 titular. ¿Y quién va a ser su reemplazo? ¿Te puedo decir algo? Thiago Uno. Caballero. ¿Te puedo decir algo? No creo. Yo Varone. estoy... Porque Thiago Caballero es de un tinte un poco más rápido, no es un 9 de área. Y yo creo que Faustino puede cumplir ese rol. Belén. Me van a decir anticuada, me van a decir vieja, no sé, de fútbol. Todo, yo estoy acostumbrada a que me digan esas cosas, pero yo estoy con el señor Jos-Denis.
Olimpia solo piensa en vender jugadores, pero no se puede salir campeón o sacar plata de la Sudamericana o Libertadores, pregunta. Epa. Te juro que estoy 100% de acuerdo. O sea, ahora el tema es, hay que hacer plata. Y es cierto, es una realidad. Olimpia necesita dinero. Tiene muchas demandas. Olimpia podría realidad- hacer dinero de la Libertadores y la Sudamericana si clasificaba. Pero te juro que me rompe Y pues- que la prioridad sea vender y no el mérito deportivo, ¿entendés? Pero es que de ahora- ir a buscar ser campeón. pero Olimpia ni siquiera está en Copa. Olimpia no está en Copa. Va a Pero pelear Olimpia está obligado a ser campeón en del clausura torneo y Copa local y Paraguay. Copa Paraguay, pero no estás en Copa Libertadores y Sudamericana para poder sacar dinero de ahí. Pero o sea. a lo que voy nomás es que a mí me molesta que la primera prioridad, o sea, y sí, lo primero que Olimpia busca es tener este tema de poder hacer jugadores y de vender. O sea, vos le escuchás al presidente, a los directivos, y sí, yo capaz no entienda mucho de estas cosas de venta de jugadores o de administrar un club o qué sé yo. Pero estoy cansada de escuchar que eso nomás sale de la boca y no, buscamos ser campeones, buscamos pelear el año que viene por la Libertadores, buscamos ganar la Copa Paraguay, buscamos ser campeones de este clausura y que nadie sea mejor de nosotros. El tema es contratar menos de 30, queremos hacer dinero y queremos formar jugadores y vender. Loco, necesito escuchar también que digas que querés salir campeón. Pero tenés que estar clasificado y para eso traes jugadores. pero No, pues yo claro, se apunto a lo de entiende. acá. A lo que va es. Yo apunto lo de yo quiero acá, ser campeón. O sea, se local. trae estos jugadores para ser campeón del clausura. O sea, se trae estos jugadores para ser campeón de Yo la Copa veo- Paraguay y clasificar a la Copa Libertadores. Yo como olimpista, ¿qué siento ahora? Que lo único que importa es la plata. Y evidentemente si ¿Y estás qué construyendo decía, un y qué estadio. decía- y bueno, pero qué decía el mejor presidente de Olimpia que tuvo? Y que nadie le va realmente a alcanzar ni los talones al señor Osvaldo Domínguez Dip, que en paz descanse. La gloria no tiene precio. Man, pobre que no tiene precio. La gloria no tiene precio. Pobre. La gloria Pobre. no tiene precio. Pero Odede era un tipo que se cagaba en Pero, plata. loco, enfócate se en salir moría de campeón, dinero, de buscar. Sacaba dinero donde él quería y ponían Olimpia. O sea, son Pero otras endulzale por lo épocas. menos los oídos al hincha. O sea- Endulzale los oídos y decirle que querés salir campeón, que buscás eso. Porque vos escuchás la conferencia y todo es, nosotros buscamos vender jugadores. Vender, formar, formar. Pero, Belén, campeón. ¿qué dijo- Colgate una qué- medalla, alza qué- una copa. ¿Qué dijo Aitor? Tenemos 10 millones en ventas. ¿Cuánto puede ganar Olimpia si clasifica al Libertadores? 3 palos solo para participar. Por victoria, 300.000. O sea, vos estando en una semifinal sacás 5 o 6 millones de dólares. Y otra vez no es dinero en comparación a las ventas de jugadores. Y yo creo que ahora mismo, si Olimpia necesita dinero, la forma de ganar dinero es la forma en la que está haciendo. La forma en la que está haciendo, no vas a sacar más dinero Claro en que venta la de plata jugadores. importa. Bueno, yo sí hay cosas que realmente trabajo gratis, ¿verdad? Pero sí el dinero importa. El dinero importa y muchísimo. Por eso, viste, la gente no entiende, quiere llevar demasiado también a un extremo. Necesito que Olimpia venda, que le endulce al hincha y que su primer enfoque sea querer salir campeón. No está ni o mal formar jugadores y vender y tener dinero gracias a eso. No está ni o mal. Ujú. Pero a lo que apunto es que cuando hablen, que nos vendan la idea de que la idea es salir campeones. Claro. A eso es lo que apunto. No sé si me expresé mal. Vos sabés que tiene que haber un club que gane dinero con ventas y que rinda deportivamente. Y hay, es Libertad. ¿Qué te puedo decir? Libertad está haciendo esas cosas y está ganando mucho más dinero que Olimpia, mucho más dinero que Cerro y sale campeón. Y sí. Aunque te duela, aunque me Eso duela, aunque sí. te duela a vos, aunque nos molesta a Eso todos. es cierto también. El que mejor está haciendo las cosas por el dinero que está vendiendo y las cosas que está ganando, sigue siendo Libertad. Eso sí. Hasta hoy en día sí. Pero tenés que armar un proyecto para poder ser un equipo ganador. Tenés que hacer estos grandes movimientos de mercado para consolidar un proyecto. Con el proyecto que tenía Bustos y los jugadores que tenía Bustos, Olimpia no puede ni apuntar a jugar Libertadores ni jugar Sudamericana. Tenía un nivel muy, muy bajo. Y creo que es súper importante lo que está haciendo Olimpia de contratar jugadores porque tenés que armar un proyecto para poder clasificar y poder pelear. Porque Olimpia no peleaba nada si no está clasificado. No, limpio no, la verdad que no. Pero bueno, esperemos que me cierren la boca los directivos y que salgamos campeones y que a fin de año de las dos únicas competencias que le queda a Olimpia. Yo entiendo que los perros... Clausura y Copa Paraguay. Yo creo que los perros digan libertad, lava plata, libertad, tiene plata de tal lado. ¿Ustedes saben cuánto Libertad vendió? Tía, ¿cuánto ganó Libertad por la venta de Diego Gómez, Julio Enciso? Quiero que ustedes entiendan nomás.
Libertad no está rompiendo el culo Pues hace a mucho los ya. cerristas y a los olimpistas. Hace mucho ya. Hace mucho ya. Hace mucho. Marcos tira factos. Hace mucho. Hace mucho ya que Libertad ya se adelantó en cuanto a las ventas, en cuanto a lo deportivo. Ahora sí, ya obviamente que siempre en la apertura la rompe. En Julio el clausura Enciso. baja. Sí, ¿cuánto? 13 millones. Sebastián Ferreira. Por 13 se fue Julio. Sí. O sea, Sebastián, lo que le quede, claro. en Sí. $10. Sebastián Ferreira. Sebastián Ferreira que Olimpia le trae. Libertad le vendió. Olimpia le trae. Pues Libertad le despachó por $5 millones. 5 millones de dólares. Y Olimpia le trae. Pero ellos le despacharon por 5 palos. Enzo González, 6.5 millones de dólares. Diego Gómez, 3,5 millones de dólares más 7 de plusvalías. Rubén Lescano, 5.5 millones de dólares más 60% del pase, del derecho. Y Libertad tiene la mitad del pase de Diego Gómez todavía. Hija. Hace Y mucho. después ya. La mitad tiene todavía. Y ahora La se le vendió al mitad. Brighton. Imagínate la guita que sacó Libertad de haber quitado la mitad de La gestión que tiene Libertad en Un cuanto montón. a ventas es impresionante. Pero son- es pero- el mejor. Pero es distinto porque son jugadores de la casa. En Por resumen, eso, no, por eso. No todos, no Sí. todos. ¿Por qué no? Seba Ferreira. Gómez, bueno, sí, el Julio caso de Enciso, Seba Fer- Ferreira sí, Seba aparte. Ferreira Olimpia le trae, pero Libertad le Pero despachó por Gómez, 5. Enciso 100%. son de la casa. Sí, Y el Gómez, otro Ciso, Gómez también. Enzo, El otro Gómez. Rubén González. Lescano. son jugadores Y los de la perros casa. dicen, Libertad, ¿por qué es lo que tiene tanta plata Libertad? 40 palos tiene en ingreso de transferencia de jugadores. 40 millones de dólares tiene Libertad en venta de jugadores. ¿Qué vamos a decir? No está rompiendo el ojete. Bueno, cambiando de tema un poco, vamos con esta información que es para el hincha de Cerro Porteño. Lo informa justamente Jorge Izquierdo. El Pachi Carrizo ya está disponible y tiene chances de arrancar en el 11 titular ante Recoleta. Con respecto al partido de este fin de semana, el Cerro Porteño ya va a contar con el 8, con Pachi Carrizo. Me duele, me molesta, me enerva, me pone nervioso, pero tiene razón la gente. Depende de Pachi Cerro. Es tristísimo. Es horrible. Va a ser su primer partido, ¿verdad? Sí, en la la clausura era. sí. Es horrible decir esto, pero Cerro no tiene quien te cree el juego. Ese es el problema de los últimos 3/4 de cancha. Y con Pachi tampoco es la solución. Pero si Pachi quiere, va a ser la solución. Pero nos dimos cuenta que Cerro realmente Depende, no tiene- sí, no tiene juego creador en de el juego. medio. No tiene juego. No en el tiene creador de medio. juego. Cerro hace bien las cosas. Pero los 3/4 de cancha, nadie te filtra una pelota, nadie define. Y bueno, ¿qué vamos a decirle? Es Pachi relativamente Pachi dependiente, pero otra vez dependemos si Pachi se despierta y no se despierta mal, ¿verdad? Es que el sistema de Cerro depende de un creador. Y tiene solamente un creador. José que es CCP, tenés razón. Pachi Carrizo. Entonces, para mí, lo que Cerro mejor, o sea, lo que mejor hubiera hecho Cerro Porteño en este mercado de fichajes era traer un creador que pueda también hacerle ese contrapeso, o mejor dicho, hacerle esa... Y Fariña, pues Fariña no juega. Sí, Jasupe. pero a ver, No juega, un la hace creador cuando quiere. que le pueda hacer competencia a Pachi necesita Cerro Porteño. ¿Entendés? Me gritaste en la cara, Franco, que nadie es vital en Cerro y ahora se nota la Pachi dependencia. Nadie no es Dice. vital, porque tampoco es vitalmente irreemplazable Pachi, pero por culpa de él lo más honrada. Porque él un día se despierta y es el mejor jugador del fútbol paraguayo, es un capo, Pachi selección, Pachi tiene que nacionalizarse para que no haga cupo de extranjero, Pachi, y después un día se despierta de malas. Y no hace un carajo, Y ya está, ya en su... pero es el único que tenemos. O sea, ¿qué te puedo decir? ¿Qué es lo que pasó con Messi ayer? ¿Qué pasó con Messi? Y porque supuestamente le insultó a un jugador en cancha. Messi le insultó a un jugador en cancha. Sí. Me están hablando de eso. Hay Sí, video. es lo Sí, más. acá hay video. ¿A quién le puedo enviar? A la cabrada. A tu chat, Dam. Pachi huevo le va a decaer y turbe, dicen. Uy, Mándame a mí. te ha mandado Marco Bonota. Acá le paso a Marco nomás directo que ya estoy en su chat. Para que reenvíe. Porque la gente del chat sabe lo que pasó con Messi.
¿Qué pasó? Porque le insultó a un jugador en cancha. Pues está perfecto. Y O sea, polémico lo que le dijo. ay, Cristiano nunca le putea a nadie. Cristiano es un santo. No, pero yo. Pero no, son jugadores de fútbol, te tienen no que me putear en dejan la ni cancha. terminar. Privilegio No me dejan ni es que terminar. Messi te El co insulte, lloró dice después de Ferco. lo del tema de Tony Sanabria, que supuestamente le escupió y jamás fue así. Tenés razón. Y bueno, no es Pero- por decir por Cristiano Pero Ronaldo. estás llevando por cualquier lado. El jugador de fútbol putea en la cancha y va a putear porque es Messi Obvio que nomás. sí, pero el tema es que no se le dice nada tampoco como a Cristiano, pero el tema es que vos estás diciendo que está bien. Pero claro que está Pero bien, vos- él mismo lloró No se putea después en la cancha. del tema de que no, que No tiene nada que aquello. ver. Es totalmente equidistante lo que yo te estoy diciendo a lo que vos me estás diciendo. Pero vos llevaste al campo de que yo digo porque Cristiano no Y hace. O sea, no me evidentemente dejaste por ni ser hablar y agarraste y dijiste que Cristiano logre. yo estoy en contra de lo que hizo Messi porque Cristiano. Nada que ver, bro. Pero y todos ni putean, boludo. Es ni fútbol. ¿Podemos ver el video? ¿Qué jugador no putea en la cancha? Vos que jugás tu partido obvio no puteas tampoco. No sé si Claro. tiene audio. Y así nomás es fútbol, o sea. Si No, ahora pero- todo el mundo se va a exaltar Pasa porque que es alguien... noticia porque es Messi, pues. Claro, anda. Le puteó a alguien. A ver, ¿cómo? A ver. La concha de tu madre, la concha de tu madre. Acordate. Ah, yo pensé que era algo. mío. Yo pensé que era sábado algo. Apea. Ay, guau. Dice, le dijo, ¿puedo leer? Vio que tenía viñola española, entonces. Mire, vos no ibas a venir hoy. Pero cumple, viene igual. Yo, Hola, Coque. yo hoy vengo en nombre del chat. Viva España. Bien. No. Vengo en nombre del chat que Qué fue chupamedia. ignorado. ¿Qué di? Ignorado por los conductores Qué que están día. presentes en esta mesa. ¿Qué di? Así Me es. enojé No. y vine. No. Se Vine y me enojé. Voto. Me enojé porque ustedes no le hacían caso a Fede, Claro que sí le a hicimos José caso. CCP, a Ariel Cor, a Marce, a Marcela, Marcela a no le Junior, da caso, a ya no CC invita a su Capelo. baby shower. Estoy cansado de la mentira. Marcela, no, vos no invitás a baby shower. Cancélenle a Marcela en el chat. Estoy cansado de la mentira. te- Acá yo voy a filtrar Corte el tapa chat entrada. de nuestro grupo que la persona que se volvió loca y ¿qué? Puso y respondió por el tema de los viewers. Y por eso es que vino. ¿Ustedes creen que viene a defenderlos a ustedes? ¿Qué dicen? Este tipo viene a defenderlos a ustedes. Mentira. Si fue el primerito que se volvió loco porque vio que había 700 personas. Y vino volando. No. Chat, no se equivoquen. No sé, este es como los A ver. Mira, ahí le mandé a Adam al WhatsApp. Ahí va a ver. ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? Está bueno tu peinado, Coque. Está bueno, Leandro. Sí. Hola, Coque. Mira. Ni macanea. Sí. Ni ¿Qué va? ¿Qué vamos a- enviaste? ¿Qué enviaste? ¿Por qué creo que está tan perseguido por. Ese te persigue hasta lo último. Ahí está. Hija de... ¿Qué? ¿Qué? Hicieron right. Ahí está. 12 y 16. Ahí vino. Son Ahí las sí, 12 vale. y 48 ahora. Dije Está que, bien. pero yo no dije que iba a venir. Pero espera. Está malinterpretando el mensaje de Coca en el. ¿Para qué Claro. yo le iba a defender tan si él vino y no. No acusó a todos. Gracias, Belén, por Coque defenderme. peinado, No. Gracias, Yo te Belén, banco, por- Coque. Yo te banco, Coque, dice Junior Paredes. Aguante Gracias, el muchachos. coquismo. Muchas gracias. Siempre para Coque, ustedes. abandonaste a tu abuelo como bueno limpero. No. No. No, muchacho, basta, No, pues. y ese tema no. No. Ey, qué muchacho. Che, los perros saben- hubo cambio de turno. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal está? Está bien. ¿Está bien? estable ya, Le sí. mandamos un saludo a tu Un abuelo. saludo a don Eulalio que Don gran Eulalio, cerrista. gran Don cerrista. Eulalio, sí. Y Un Ídolo. saludo Cerrista enorme de- a al la de querido cuna. Don Eulalio, que CCP. pueda, que desde Pasión le mandamos mucha fuerza en este momento. Todo va a estar bien con la ayuda de Dios, así que gracias por soltarle Vamos, acá abuelo. a tu Vamos, nieto que abuelo. nos contó. Vamos, fuerza. Vamos. ¡Abuelo! Crack. Crack Tengo total. una pregunta. ¿Por qué Manuel dice cómo cerraste el programa ayer, Coque? Pregunta. ¿Eh? Yo no pude venir. ¿Cómo carreaste el programa ayer? Ah, no, ¿sabes qué pasa? Que ayer la gente decía... ¿Cerraste? Yo también lo veo bien. Decían, Coque, hace tal cosa si Marco es esto. ¿Entendés? Pues me decían, Coque, rascate el codo si Marco es liberteño. Y yo esperaba que dame apunte y yo así. Y bueno, y vos sabés qué tal cosa. Y en un momento dado le dijeron a Marcos, Marcos, decí olla si Coque demasiado te boludea. Y él agarró, Hace muy buenos centros a la olla. hace muy buenos centros a la olla. Sí. Viene ahí. Jugaron con eso.
Viene. Ay. Estamos hablando de Olimpia. Eso, vení Y a el salvar el Junior. programa, Che, ¿cuánta porfa. gente estamos ahora? 240. 200. Ah, bueno, nos vemos, muchachos. Bueno, ya. Yeah. Tiene que estar 700, dice Coque. No sabía que Pasión hacía extensible, dice. ¿Qué pasó ayer? Porque ya vino tu jugador. Allá ¿Qué pasó nuestro ayer? socio, así como le mandamos al quirófano a Benja. Allá nuestro socio de Barbita. La cabra. Ese se olvidó de apagar ayer todo. No. A mí me Pero, enviaron. ojo. Él con sus propias manos solucionó y todo bien. Así que la cabra dan excelente gestión. Tenemos audio, mi querido Dan Morales. 0986 15 21 80. Escuchamos a toda la gente. 2651 en todo el territorio nacional. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo que vos querés hacer tan...? Yo estoy enojado contigo, Marco. Es que yo no quiero trabajar a tu Demasiado lado. querés llevar a... No. Acá nuestro socio no. ¿Yo qué? Y sí. Y pone igual esta segunda hora. Yo ya soy el culpable, Chicos, que Dios peón. los Siempre. bendiga, Natalio, bendiciones para todos. polenta está ustedes, comiendo con jugo de todos los que limón. trabajan en Pasión de Estudio, un abrazo. Uri, Uri. Puchero, yo la apuesto a puchero. Soja, aquí comiendo un rico tallarín y gallina casera, preparar ensalada de repollo, luego el jugo es murucuyá y el postre es banana mi producción. El patito aquí no empata con Triguense, se les va el patito, se va patito aquí, no va a dejar de ser técnico de Libertad y suena su reemplazante Sobeldía, será el nuevo entrenador de Libertad. Parece que el patito no va a seguir, suena Sobeldía. Todavía no hay oficial nada, pero se está viendo, parece que va a venir Sobeldía. ¿Por qué de Olimpia nomás ahora se preocupa tanto de estos pigüinos? Si Libertad se elimina a la Libertadores, el día le va a sacar campeón a Libertad. Acuérdense de mí lo que le digo, guarden nomás este mensaje. Se enojó. Si se elimina a la Libertadores, Natalio, vos me insultaste y yo te iba a y insultar. no será el año que viene, vamos a contratar de cantidad de refuerzos si Batalio. Dios lo permite. Batalio. Así que No, Batalio, así no. Bata. Horacio, Bata. vamos a ver ya la billetera con el año que viene con Toya. Horacio. Pero vamos a hablar la ¿Por parte... qué de Olimpia nomás ahora se preocupa tanto de estos pigüinos? Ahora se preocupa tanto de estos pigüinos. Ma, ahora se Pigüino. preocupa Te tanto solté de la mano, estos Natalio, pigüinos. Ahora se preocupa tanto de estos pigüinos. Te solté la mano, Natalio, ¿eh? Qué fuerte. Batalio será. ¿Hay más audios? Gran 7 como Marco quiere llamar la atención. ¿Qué? Ese acá Lambrillo será. Ese acá Lambrillo será. Ese acá Lambrillo será. Está repitiendo. ¿Quién es acá, Lambrillo? Este con el Dan. Este con el Dan mandó. Este con la voz de Dan. ¿Qué te hace? Este no es Dan. Parecía. ¿Cómo se llama la persona que envió eso? No hace falta. Vale, no hace falta, pico. Espera. ¿Vos pero qué te crees, viejo? Pero, ¿Vos pero qué te crees, viejo? En serio te pregunto. ¿Sabes lo que pasa? Que tiene- ¿Sabes lo que pasa? Vos agarrás, te peleas con una persona en TikTok, le buscas y después le insultás y yo pregunto por el nombre para responderle. Nada más. ¿Sabes la diferencia entre vos y yo? ¿Cuál es la diferencia? Claro, ya sé ya. Yo ya sé ya. Antes de que me diga, ya sé. 150 kilómetros y aparte de 150 kilómetros, que yo no... Estás muy... ¿Qué? Muy que te querés pelear con los comentarios de TikTok y me molesta. Yo no me te peleo, peleas ma. con todo lo que te comenta mal, le puteas. Yo Le sé, puteas. ¿sabes? Le Vos sabés puteas. que vos Le hablás. puteas. La pinta. Vos hablás Te comenta en de TikTok. donde yo vivo. O sea, Marcos, eres un mal periodista deportivo. Tranquilo, papá, yo estoy acá triunfando. No importa lo que tú hagas. Jamás Te dije estoy eso. mandando un buen saludo desde acá, desde mi BMW. Saludos. Así Jamás Marcos, dije últimamente. Jamás dije eso. Marcos, deja de impostar la voz. Tranquilo, papá, yo sé lo que hago. No te preocupes porque yo estoy en la cima y vos me puedes ver desde ahí abajo. Mentira. ¿Por qué le insultaron a FedEx? Yo no no me le dije insulté. porque demasiado celo de macho tiene y es lo más feo que hay en el mundo. Celo de macho. No. Primero que nada hay que respetar el chat. Primero, Que son los que siempre están. Espera. Ustedes se mean todo cuando vienen 700 españoles acá que te vienen a decirle acá que Cardoso erró el penal a propósito. No, pero FedEx demasiado que llama la atención, boludo. Uno, sinceramente, es muy bajo lo tuyo por insultarme que yo vivo a 150 kilómetros. ¡Ay, yo tengo ya guiarra! Eh, ¡Es mismo! ¿Te das cuenta que es cierto? 150 No, kilómetros. pero el tema... ahora porque respondo ya... A él estoy respondiendo, estoy vos respondiendo pero comentarios. vos todo lo que te acabo de decir está volviendo a hacer. ¿Qué? 350.000 kilómetros tiene vos. Bueno, yo me voy a callar. No. ¡No! Salí de acá. ¡Ay! Salí de acá. Oficialmente,
entró la bala. No, porque yo no le puedo responder. Que hable Coque, el único que le apoya al chat paraguayo. Dice, bueno, acá nos trajo información seguro. Coque. Habló Ayrton García ¿Sí? sobre Facundo Zavala y Juan Epa, Espínola. eso está. Bastante contentos con cómo ha ido el libro de pases. Creo que volvimos un Ahí poco tenemos apoyo a los paraguayos, Empezamos a marcar en 2024 de jugadores jóvenes como prioridad de mercado que pudieran tener valor de reventa. Bajamos el presupuesto un poco de apertura al clausura y creo que aún así mejoramos. Yo quiero saber qué dijo lo de Zavala. Muy ilusionado Que vos lo digas. ¿Cómo te vende humo el como con el cuerpo técnico. el acento? ¿Cómo te vende humo? ¿Le querés pagar $10.000 ya? Los 2-3 próximos años del club. Entonces, ese rol de David Martínez después de una larga negociación que ya se había mencionado durante el desarrollo del propio Mundial de Clubes. Sí, así es. Empezamos hace aproximadamente un mes a hablar con él. Un melo de David Martínez. Nosotros sabemos también que tanto Ramón como Emiliano se comunicaron con el jugador y eso fue de gran ayuda para empujar su interés. Pero bueno, él ya había mostrado ganas de venir aquí, lo pudimos cerrar y fue la última contratación. También obviamente agradecer a la gente de River que dio muchísimas facilidades y nos permitió poder tener al jugador sin ningún tipo de costo. La política del club es considerable. Yo quiero saber qué dijo de Zavala que vos ibas a decir. ¿No? Y ahora te voy a decir. Yo prefiero escucharte a vos ahora mismo. ¿De dónde Trae lo que le sacaron a Aitor? Aitor es... ¿Cómo es que vino al mucho club? ya está, ¿verdad? Él hace muchísimo ya está en el club. Claro. Como Vero trabajaba. Él ya está hace muchísimo en Y el de ahí club. se quedó. Sí. Hasta Wikipedia tiene. Sí. Mira, clubes. Deportivo Asociación de Vecinos Santa Ana. Te va a decir sus clubes. Deportivo Asociación de Vecinos Santa Ana. Montengo Bay United, Jamaica. Selección de fútbol de Jamaica, segundo entrenador. Olimpia, segundo entrenador. Libertad, segundo entrenador. Cerro Porteño, segundo entrenador. Club River Plate, El Quelito, entrenador. Club Guaraní, director de cantera. Club Olimpia, director deportivo. Son $10.000 porque habla con la Z. Una consulta, Coque. No. Primero que nada, una falta de realmente respeto. estás hablando sin saber. ¿Yo hablo sin saber? Sí, Yo hablo hablas sin saber. Y- Porque yo no. te voy a decir algo. Yo tenía la misma Percepción. percepción estando fuera. Pero el laburo que se hace adentro, mucha gente no sabe. Estoy cansado. Y la gente va a decir, sí, esto que aquello, pero en realidad no sabe. Estoy cansado Hay que del hablar de Curepa y el Español que vienen a Paraguay y eran aguateros en sus clubes y acá vienen y son ídolos mundiales los mejores que trajo el fútbol. Estoy cansado. Y no digo por Ayrton García, digo en general, porque al paraguayo le venden humo siempre. No digo específicamente por Ayrton García porque me parece un tipo que trabaja, pero estoy cansado de los tipos que vienen de afuera, te venden humo, te hablan con otro acento y allá en su país eran nada. Escucha esta información. A pleno, por favor, porque Uy, urgente. informa justamente Jorge Izquierdo. En ABC citamos la fuente. Omar Alderete tiene una oferta muy grande y atractiva e importante de Arabia Saudita. De Arabia Saudita. Yo quiero saber qué opina esta mesa con respecto a la gran oferta proveniente de Arabia Saudita por el jugador seleccionado Omar Alderete. Mi querido... Ni en pedo. Das 4 pasos atrás. 4 pasos atrás si te vas a Arabia Saudita. Evidentemente la guita es un factor, nadie te puede negar. Ya depende si el jugador prioriza lo deportivo o la guita. Cualquiera su decisión está perfecta para mí mientras rinda la selección. A mí me gustaría verlo en el mejor club en Europa, pero si quiere ir por guita, que vaya, me da igual. Belén. Me parece que es el mismo análisis que siempre lo hacemos con todos los jugadores que reciben oferta de Arabia Saudita. Y es tentador porque es mucho dinero. No es el mejor fútbol del mundo, no es el mejor torneo. Tiene sus características, tiene nombres de repente, pero... Y el mundo o las empresas hoy en día quieren vender como que Arabia Saudita va a ser el fútbol del mañana,
por eso también es un mundial se va a hacer ahí. Pero volviendo al tema de Alderete, a mí no me gustaría verlo en ese fútbol. Yo quiero que él se mantenga en Europa, o si es que viene a Sudamérica, en un grande de Sudamérica, que sea titular, que sea indiscutible, pero si quiere asegurarse su futuro, su familia o algo así, yo creo que Arabia es un lugar ideal para eso. Hoy quiero que sea titular en Europa. ¿Coque? No, para mí, si te vas a Arabia, para mí es retroceder. Arabia es un lugar en donde no hay fútbol. No hay fútbol, hay que decirlo. No. Vos podés llevar a todas las estrellas que quieras, pero si vos no tenés cultura futbolística, es al pedo. Arabia es para tener dinero. En Arabia no hay un nivel. No hay nivel. ¿Entendés? No. ¿Qué nivel te podés encontrar en Arabia? No es un fútbol competitivo. Tampoco. ¿No es? En un equipo que tenés 2, 3 estrellas máximo. Claro, o sea... de que salieron del fútbol europeo. Si vos vas a hacer competitivo tu fútbol llevando jugadores extranjeros es porque directamente tu fútbol no anda. No es un fútbol competitivo. Decime un árabe que haya destacado. Árabe. No hay. ¿No hay? No hay. ¿El que le metió 2 goles a Argentina? No hay. No hay. No hay, la verdad. No hay. Yo quiero... A ver, seamos honestos, seamos sinceros. Yo creo que todos queremos verla, seguir viéndole al Alderete en Europa. Ese es el tema. Obvio que menos plata que lo que te ofrece Arabia, capaz. Pero queremos verla en Europa. Nos encanta ver a nuestros jugadores brillando en clubes europeos. En clubes que vos podés prender la play y podés elegir y te emocionás, le ve a tu jugador ahí en ligas importantes. No digo que la de Arabia no sea importante, pero hay una diferencia muy importante, al fin y al cabo. No, económicamente te arregla la vida. Claro. Económicamente te arregla la vida. Pero sacando todo este tema, si no se da la venta, él pertenece aún al Getafe. O sea, Claro. él sigue jugando, va a seguir jugando ahí. Él está tasado por 18 millones de euros, justamente. Es un jugador muy importante para el equipo de España y tiene contrato aún. Entonces, es que el tema es que si viene un club, un equipo de Arabia, sabes bien que a esa plata de 18 millones que vale la cláusula no le cuesta nada. Estamos hablando de equipos que pueden pagar 20, 30, 40 millones sin problemas. Entonces, Arabia está en el top de las mejores ligas. Marcos, go, Penaldo, soy mejor que la liga, que la MLS es, Abel Gonza. Mira lo que dice Ángelo. Dice, tiene nivel del Real Madrid y se le ofrece a Arabia. Difícil es el tema de la nacionalidad. Eso es cierto. Es un tema muy importante. Yo coincido mucho, porque si hoy, Franco lo decía, si Alderete, porque escuchando un poco que hay ofertas de Arabia, si Alderete era Alderetiño, si Alderete era Aldi de España o algún argentino, o sea, hoy por hoy iba a estar jugando. El pasaporte te infla. Iba a estar jugando o en el Real Madrid o en el Barcelona sin Atlético. problema, o en el Atlético. Y lastimosamente O en Chelsea. es Alderetini, claro. O sea, son cosas que quieras o no, son reglas que no están escritas, pero es así. Yo quiero que mi jugador tenga nivel. Si yo quiero que mi jugador tenga un nivel competitivo de escala mundial, la Liga de Arabia no es una. Quiero saber qué piensa Alfaro de la Liga de Arabia. Sí, estaría interesante saber. Él influye muchísimo a la hora de Claro. que los jugadores, de obviamente. que sus jugadores de la O sea, selección tomen decisiones. yo siento que, es más, los jugadores cuando tienen una oferta, tipo, le preguntan al Sí, Alfaro. te Tipo, juro. es como el papá Guazú. Claro. ¿Entendés? Como el papá decir que me conviene. Habría que preguntarle a Alfaro de por ahí cuando nos encontremos con él, nos crucemos eso. Alfaro, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿te imaginas? Ya en breve vamos a tener la capacidad de hacer eso. Si querés que tenga nivel, que sea albañil, entonces Coque. No, este chat es muy... Malísimo. Y vos que venías a defenderlo, Coque. Mal. No, yo siempre voy a defender al chat. Yo soy del chat. Pero
Pero la verdad que me pienso nomás y me enoja ese tema de que Argel Niñez, que no se le lleva o que no esté en la órbita porque es paraguayo. O sea, no sé, no... Me enoja mucho la Igual, ¿Vos te imaginas empanadas grasosas sí, y aunque tengan la doble nacionalidad, ¿cuál pesa más? Yo pregunto, ¿cuál pesa más? Obviamente que la paraguaya. Él juega en la selección paraguaya, mi querido. Paraguaya pesa. ¿Cuánto él tiene? empanadas 28, grasosas. 27, 28 tiene Omar. 28 por ahí tiene. A ver un poco. Che, Malia, ¿cómo haces esas cosas siendo mujer? Tu hermana lo que es del chat, dice. No, listo. Ya no le defiendo más al chat. Nunca más. Ve, Que 28 vuelvan los tiene. españoles. Sí. Al baño, equipo del príncipe árabe Coque. Coque Hamed. Ah, te reí. ¿El tuyo? Y nosotros no somos de ese equipo. Realmente es cierta. Vos Hasta sos de si- otro equipo. Fichaste por otro equipo. Al pedo. No, al Morzar. ¿Quién es el que tiene tiempo para hacer esta macanada? ¿Eh? ¿Cómo crees? Cerro, tu papá. Acercamos, dice Bio Belén. No, esto es real, boludo. Además, la foto ahí, Cani, de sus 5 años se quedó Belén después de esa foto que le mandó a la gente de Cerro ¿Qué es lo que le Porteño. pasa? Epa, ¿por qué habla como...? Larilla. Larilla era de Mira, repente. Franco, mira por esto. Nada que ver. Espera. Atendé. Vos mostrá foto, ¡Confirmado! No. Miren un poco Belén, bienvenida al más popular. Bienvenida, Belén. Sabemos que dentro tuyo, ¿Qué muy picó? dentro tuyo, la sangre azulgrana corre. Nada que ver. espera ¿Y qué? vos. Nada que ver. Marco, ¿vos le das la bienvenida? No. ¿Vos le das la bienvenida? No. A la puta. Se caen todos los carnés, ¿verdad? Ahora, pio. Larilla. Marcos, nunca más vas a trabajar para Olimpia. Maliat, eso lo decide la gente de Olimpia, no vos. Yo en Cerro sí quiero jugar. ¿Qué? En Cerro quiero jugar. Sí, vio. Ahí se paga. Ahí se paga bien. Se paga bien. Así se empieza. Jugar fútbol. Fútbol. Y buah, ¡se viene! De la llamada llegate. Perfecto. La llamada llegate. Mira, pues, estoy haciendo un comunicado, encontré una tuitera. Literal. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Una tuitera cerrista. A ver. Estaba Cuidado. desubicando. Pero vos... ¿Pero contigo? ¿O con pasión? Ay, juepucha. No, es un comunicado muy fuerte, ¿eh? Yo quiero ver. Ah. Puedes leerlo y hacer clic de esto. Franquito, vimos que hiciste un comunicado. Ay, el estacionamiento. ¿Qué es? A ver. Yo creo que... ¿En serio, bebé? ¿Qué haces? ¿En serio? No, bola. ¿Cierto? Bienvenido al más popular, Marcos y Belén, que sea con éxito, dicen. No te puedo creer. A ver. Hay que ver. Pásame. No te puedo creer. Pásame. No Pásame. te puedo creer, boludo. A ver. ¿Para qué pedís así, boludo? Maleducada, Sí, yo vi ayer. Maleducada, vi ¿verdad? el tuit de ayer. Hace falta ese. Es que ayer le agarró tipo Marquito. Sí, pero le da Le responder. respondió a todo el mundo. Gaguita, Le ¿verdad? respondió a todo el mundo, boludo. Comunicado oficial. Stop it. No. Dale. Hoy. ¿Para qué putea? ¿Qué es lo que dijo ya, Raúl? Voy a Sí. tuitear. Pero voy a buscar. Y dijo No, pero algo. Ana, déjame terminar mi comunicado. No, yo voy a buscar. Yo que no voy a escribir. No, pues tengo que terminar Pero mi quiero comunicado. saber qué dijo. Ah, la pinta, che. ¿Por qué lo que la gente? Y bueno. Subilla el comunicado. Yo le daré retweet. Pasa su ¿Por hija. qué lo que ella? Sí. Y todos tienen que entrar a tuitearle a Quilombear. Sí. Totalmente gaga, Pues estoy viendo que pasa en Kids. Hoy les voy a dar un resumen de todo lo que pasó en el ámbito del fútbol paraguayo, más fichajes. Empezamos con Club Olimpia Gastón Olveira, que inició los trámites para obtener la naturalización paraguaya. Después tenemos a Hugo Benítez, que es nuevo refuerzo del Sportivo Ameliano tras dejar el Club Olimpia. Jugador que nunca fue tenido en cuenta ni por Palermo ni por Bustos. Defensa central, campeón del torneo Clausura 2024 con Olimpia. Después tenemos a Rodrigo Pérez, el nuevo refuerzo del Club Olimpia. Ya se oficializó. Justamente hoy es su cumpleaños de Rodrigo Pérez. Felicidades. Tenemos también a
Héctor David Martínez, nuevo refuerzo del Olimpia, ya llegó al país, ya dio sus primeras palabras, se estará realizando la revisión médica, y ya se estará uniendo a sus compañeros. También tenemos novedades en Cerro Porteño, tenemos a Freddy Noguera, contrato por tres temporadas para el ex gremio Boston River y Olimpia. Y también tenemos fecha para el Superclásico. El Superclásico del fútbol paraguayo se estará disputando el domingo 3 de agosto a las 4 de la tarde en el estadio de 3 de febrero, en el Antonio Aranda. Y eso es todo. Y nos vemos mañana, Pasión Estudio, en el programa. Cierto. Mañana viene Pasión Kids. ¿Mañana viene Pasión Kids? Mañana viene. ¿En serio? Sí, mañana viene de vuelta porque está de vacaciones, pues. Quiere venir, entonces yo le dije que sí. Ay, quiero leer demasiado este chisme, pero espera, ¿de dónde salió eso, Franco? Tira con códigos, háblame. Porque yo vi otro tweet que no tenía que ver con eso. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué? Yo no entiendo igual porque entré ahí y no hay nada. Yo te buscaba, no tengo... Hay una persona que dijo tal cosa, ¿verdad? La pucha, chat. Nadie está pidiendo nada tampoco usted. ¿Qué pasó, qué? Para eso sí nos tienen en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué se están... eso sí nos tienen en ¿Por qué se cuenta están el playando? paraguayo. Mira cómo nos ignora, dice. Ojalá Coque le meta las mismas ganas que en solo Olimpia. Dice Core el chat. ¿Qué pasó? ¿Por qué están así, muchachos? Franco Mercenario. Ahí va. Ya empiezan. Están como yo ayer, hormonales. Yo ayer estaba mortal. ¿Sí? ¿Está Argel Belén? Sí, ¿Y hoy? No se le ¿Y si nos peleamos? Pero es de mala educación andar así hablando en código cuenten carajo, Franco Mercenario, dice más Franco va a ser más vos tranquilizate. Una Vos no tenés que ponerte tuitera nervioso. le dijo pito chico a alguien. Y yo estoy entrando como en la comunidad de APC, Asociación de Pito Chico, a mi comunicado, que es una falta de respeto. Eso nomás. ¿Pero quién fue? Decido, vaya a decirte ya. No, tío. APC. APC, del APC. Estamos saliendo a hablar un ratito. Yo me siento representado. ¿Viste que fue presentado Richard Ríos en el Benfica? Sí, se está desarmando Palmeiras, boludo. Hasta el 2030. Pero está bien, vio pasar de Palmeiras a Benfica. ¿Qué? Espera, pero Richard Ríos, ustedes me van a corregir. Yo vago recuerdo tengo. Él había salido de la selección colombiana de pueblos originarios. Richard Ríos. No, ese es Lucho Díaz. No, ese es Lucho Díaz. Ese es Lucho Díaz, ¿no? Me confundí. Lucho Díaz fue el que salió de ahí. Me confundí. Richard Ríos. No, me confundí con... De futsal era, exacto. Era Luis Díaz, sí. Exacto. Era de futsal que salió Richard Ríos. Por eso era que tenía ese juego tan... Sí, tan de futsal, más o menos, ¿verdad? ¿Coque, vos sos de la asociación? Claro. El Flamengo Futsal le llevó a Richard. Y así se fue. Yo no soy de esa asociación. Salió de Colombia yendo al Flamengo Futsal y de ahí es que fue visto. Mira, Yo estoy en otra asociación. No me interesa saber. ¿Qué me importa? Yo soy... vos sos del APG. Claro, yo soy del APG. Yo también. ¿Vos te ves, papá? Socio. Al día entero. Socio. Asociación de Mercenarios, Asociación de Ciudad Pero. No, nada de mercenario. Desde que Nelson se fue, se habla de todo menos de la redonda. No, para nada. Hoy se estuvo hablando muchísimo de la redonda, Fede. Que vos te sientas ignorado de otra cosa. Fede, pues, es así nomás. Mogopio Marcos, dice Mayat Ayala. Bueno, mañana cierra el libro de pases de Argentina. Sí. Y Independiente está tratando de pujar de vuelta por Facundo Zavala. Lo que dijo Aitor fue, lo de Facundo Zavala sigue en conversaciones. El libro de pases de Argentina cierra mañana. Veremos si se concreta. Es una posibilidad. Pero yo te digo algo. Independiente no, boludo. Bueno, amigo, pero... Y sí, yo yo sé, pero ¿sabes qué pasa? Que no pagan estos tipos, boludo. A mí me preocupa que pase algo, un Cecilio 2.0.
¿Cuánto tardaron en pagarle a Cecilio? ¿Casi 8 años? Lo que pasa con Cecilio es que Cecilio lo que fue el problema para ellos. El clavo fue Cecilio. A partir de Cecilio se armó todo el quilombo de Maratea, Herela, ¿entendés? No, obvio, pero fue algo porque, bueno, ¿para qué traes un jugador caro si no vas a poder pagar? O sea, eso es el tema. Independiente más grande que Olimpia, dice Jorge. Debatible. Cuando dan exclusiva acá, siempre repiten lo que se dice en otro lado. Dice Ángelo. Y bueno, Ángelo, si no te gusta, andate, brother. APG, Asociación de Pelotudos Grandes. Te necesitamos, Rivera. Sí, ¿qué? No me escucho yo. No me escucho. Hola. No, pero Sí. ¿Me escuchan? Sí, Ah, te escuchamos bien. ¿Qué es lo que pasó al final con el Chino Martínez? Es todo un tema lo que Chino pasó con Martínez él, porque no sabemos qué pasó con Luque, ¿eh? no, y porque Ya firmó por otro equipo. es lo más raro que puede existir Alianza en de el Huancaco, mundo. algo así Sí. se llama el equipo. Es un equipo peruano. Se fue a Perú. Supuestamente en Luque era que tuvo, o sea, hubo hipótesis de que tuvo una influenza, o sea, esa era una teoría que tuvo influenza, y la otra teoría era que tenía un problema familiar importante, por eso es que no se había presentado a entrenar en Luque. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces después ya saben todo de que hubo una rescisión de contrato. Una rescisión de contrato. Sí. JCC le dijo, ¿sabes qué? Si vas a ser así de antiprofesional, no te queremos en el equipo, chau. Y ahora está siendo presentado con la Alianza Universidad de Huánuco en la primera división de Perú. De Huánuco, ¿verdad? De Huánuco. O de Huánuco, en realidad, porque lleva tilde en la A, de Huánuco. Alianza Universidad de Huánuco. Pero quiero entender más qué es lo que pasó ahí. En Perú. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué Luque le dice no quiero que venga al final? Yo creo que pasó algo más, ¿eh? Exacto, algo físico, algo, o sea, no es cosa de Luque, evidentemente es cosa del Chino Martínez. Porque algo Luque te rechaza la ficha, pero ¿qué? Es que según la información que se estaba dando, era que Chino Martínez tenía que haberse presentado en las prácticas y no se presentó por un cuadro que él decía que tenía influenza. Sí. Pero dice que no se presentó drama de vuelta, un no se drama presentó, familiar. sí, y que no se presentó, y que no se presentó, y que no se presentó, o sea, que no se presentó, entonces como que quedó ahí y Luque decidió decirle, bueno, chau, pero igual no creo que sea por eso nomás. Está flotando el Twitter, boludo. Voy a darle like al chat, a la asociación ahí en Twitter. ¿Ya subiste, Pío? Subí, voy a darle like. Yo retuiteé y Bien. le di like. Jugó en el Malut United. ¿En el Indonesia? Sí. Sí, estuvo en Indonesia. Después ahí vino Luque. Y a él se le presentó todo. Sí. Se le presentó todo en Luque y después pasó el quilombo y bueno, se fue. Qué grande Alan Josué. Le mando un saludo a Alan Josué que está dando like, reposteando. Sí, raro lo del Chino Martínez. Yo no entiendo muy bien de qué es lo que pasa. ¿En qué estará el jugador? No tengo ni idea. No, Peruqui. No, de Perú, pero... A ver, hago una consulta. ¿Esto voy a decir que puede manchar tu carrera? ¿Mancha tu carrera haber salido así de un club? Sí. ¿Sí? Recontra, sí. Recontra, claro que sí. Ahora no sé nomás qué poder tiene su representante realmente como para convencer a un club que lo contrate. No sé qué poder tendrá como para poder hacer esa venta, ¿verdad? Pero es lo que tiene ahora el Chino. Va a jugar en la liga peruana. No, yo sé eso, Moore. Sé, pero... O sea, yo en un hipotético caso, no hablando solamente del Chino Martínez, sino que... ponete vos como jugador. Ponete en una situación vos como jugador, tenés problemas, justo te enfermaste y faltabas las primeras prácticas y después agarran y te echan por eso. O sea, yo siento que hay algo más. Yo siento que hay algo más. Como que sería titular en la liga peruana. Algo pasó. Diego Martínez finalmente jugará en Perú y no en Luque. Gracias, Andrés RKT, por la sub. ¡Qué grande! No son como los otros mercenarios. Bien. ¿Cómo que el otro mercenario? ¿Qué? Algún día vos deberías donar una sub. Voy a donar. Para poder opinar.
Cierto. Yo no dono ninguna porque... Yo no dono ninguna. Porque yo gestiono. Yo gestiono todo. Yo no dono Vos ninguna. citaste el tweet. Claro. Sí. Dame like, Belén. Quilombo. Y ahí va, dice. Che, Coque, te me da en boca ahora, Marco. Ayer no está ahí como tele te me dan los tres, ¿eh? Que te me le pongo ahora, clip forzado. Qué chismoso. Ah. Y le voy a remedar, ¿sabes qué? Tengo huevo, papá. Tengo huevo. Dale, pues. Presidente de la asociación. Dame like, Belén. Información. Independiente. Como yo jamás. Quiere retomar las negociaciones con Zavala. A vos te digo, Navarro. A vos te digo. Todo llega, ¿eh? Todo llega. Música, atención, dan, por favor. Todo llega, Navarro, ¿eh? Que te fuiste llorón ahí. Todo llega. ¿Qué opinas vos, Coque? Opiniones, señor Coqueva. Qué fuerte. Ay, ¿Viste ay, cómo son? ay. ¿Viste? No, ¡Vos fuiste! ¡La que empezó! ¡Vos fuiste! ¡Vos empezaste, Belén! ¿Te cuento cómo fue? A ver, Yo explíqueme. estaba así. No, muchachos, no hay que jugar con Marco. No le jodan a él, pobrecito. Está pasando. Pobrecito. No vino. No le molesten. Y Belén empezó. Y después, no. Él no hace así. Él hace así, dice. Y él te empezó a remediar de Pero tu ¿cómo lado. fue? ¿Cómo hiciste vos? Yo A ver. comencé. ¿Cómo que? Él comenzó, yo le seguí. Ah, ¿cómo fue? Él ¿Cómo? Ahí el fue? chat está diciendo Belén empezó todo. Belén, dice. mira. No. Empanada Azul dice Belén comenzó. Capelo dice Belén comenzó. Hasta el molde es igual, dicen. Él arrancó y yo le repliqué. Y no, la veo que vos pasaste. No, Empezaste. él arrancó, él comenzó y yo continué. ¿Y cómo hiciste? No puedo. No me sale porque tengo presión encima. No, nada que ver. No, nada tengo que una- ver. tengo una presión No, encima. dale. No. ¿Por qué, Vico? Bueno, voy a hacer. Dale, me gusta. Dijo así, poneme la música de tensión, por favor. Después hacer yo. Me quiero reír demasiado. Ah, bien, me gusta. ¿Por qué vos? A pleno conmigo, por favor. No, Pasión Estudio no le dé like a mi comunicado. ¿Quién es el desubicado que le está dando mi comunicado con Pasión Estudio? Borra eso. No. Pablo. Perdón. Borra, sácale el like. ¿Qué digo? Información de Bruno Pont. Colega. Hoy fue la última práctica de Juan Espínola, Beto. El Beto. el Beto, con Olimpia. ¿Qué opiniones mereces? Voy yo. ¿Qué opina Franco? Ya hay que se marca un ratito. Dale. Métele. Hace vos que estás hablando de algo. Chicos, yo soy No. Franco. Chicos, mira, mi tweet está explotando, No, chicos. espera, no, mi hace tweet está tipo explotando, una chicos. información. Mi tweet está explotando. ¿Vieron lo de Enzo Jiménez está jugando? Espera, Enzo Jiménez está jugando. espera, Pero espera, no. espera. Así él es. ¿Viste cómo él es? Información. Así es. ¿Cómo? Así él es. ¿Viste cómo me pasó? Ah, bueno, ya estamos ya. Franco. Él no te deja hablar. Y después Coque es. Coque es el peor. El chat le dice, Coque, tócate un poco tu culo si es que pasa. Coque, tócate tu bola derecha si es que. Se toca su bola derecha, hijo de puta, será pesado. Ayer el programa tío se ponía, se sacaba, yo así, ¿qué le pasa? Después mire el chat, sacate Coque si Marco es liberteño. Coque, tócate tu Niku ni vos. Si Cerro del peor equipo y se toca su Niku ni vos, un hijo de puta, Ni cunivo. Ni culo ni bola, en el medio está. ¿Qué te pasa, gordo tetón? Comprate una pantalla gigante y mandanos una selfie en el grupo, gordo tetón. Así ya no. Navarro ese. Así ya no. Ah. Así ya no.
Número venezolano. Así ya no, así ya no. Qué plaga. Eso ya no será. me gusta más, de verdad. Sí, ya no me gusta más. Igual le van el mismo. Hay Qué más programa audio. Totalmente cagator. Sí, yo quiero ver. Yo quiero ver la foto de perfil de la persona. ¡No! Sí. ¡No! Vamos a ver, vos. Foto de perfil. ¡Ah, no! No estamos Islas Malvinas. tan lejos, mi brother, ¿eh? No estamos tan lejos. Pero yo también quiero su Apple Watch, tatuaje, Sí. su barbilla. Yo le envidio a esa persona. No estamos tan lejos, ¿eh? Tiene pinta de ser empleado público. Vos sabés que yo creo que se va a marcar a las Funcionario 12. público, perdón. Se va a marcar a las 8, se va a dormir y después vuelve a las 6 y marca. Marco, es otra cosa si hace así. Ah, ay. Mira, voy. Parece un jugador de fútbol, no quiero decir nomás quién. Del Real Madrid. ¿Eh? ¿Quién? Qué malos son. Franco es muy malo conmigo. No, perdón, Belén. Que no lo vea Pinkinky, dice los perros. ¿Por qué? ¿Por qué no? Me la gusta. A la puta. Pero yo le estoy Y invitando a mi qué del amigo. barbudo, dice la señorita que nos da paso. No me pongan que nada, Gina, por la foto así. No, nada de eso. No pongan Gina nada en la foto, por favor. No. Una vez ya hicieron ya así. ¿Quién te hizo eso? No la gente de Pasión, de otra gente. ¿De otro canal? De otro stream cuando hacía. ¿Otro stream? ¿Vos me estuviste en otro stream? Otro stream, luego. ¿Cuál es ese? La gente del chat era que hizo. ¿Te acordás cuando teníamos nosotros la pelea de Belén? Se iba en ese stream. Los inicios de Pasión. ¡Ah! ¿Qué pasó de ese? Sí, Ay, como un sí. medio digital. Qué grandes. Sí, todos Ah, su grandes cabina, amigos. los perros, tienen su cabina. Ule. Sí, sí. ¿Te acuerdas que Belén está en otro Ule. lado? Belén Rubia, olimpera y mentirosa. Aún así te queremos. En otro stream dice, el chat se va enterando. No, y yo estuve antes en Rolanga y después vine aquí. Ahí también estuvo Ramiro Aranda, ¿eh? Ya, che, nosotros lo estamos reclutando. Ya, pues nosotros. Le estamos sacando toda la Qué puta guaraní de Rolanga, eso le estamos llevando a Cerro y Olimpia. Ahí va Belén. Pregunta en serio. Ya, de verdad. Fútbol de ya, verdad. fútbol ya. Sí. ¿Ya no va a atajar Espínola? ¿En Olimpia? ¿Quién va a atajar entonces? Versa. No, hola. Golveira va a jugar. ¿Pero ya va a jugar? ¿Ya Claro, está hubo permiso disponible? por paternidad. Él Y una pequeña- tuvo una molestia nomás. Ah. Él no se lesionó de Yo creo gravedad. que. va a estar Pero se habló una Sí. molestia y permiso de paternidad. Sí, él tuvo una molestia, el permiso porque, bueno, fue papá. Yo creo que El va más papá, por ahí, güey. ¿verdad? O sea, Claro, aparte de la claro. molestia, va porque fue O sea, papá, de igual güey. manera, si no tenía la lesión. ¿Paraguayo es su hijo? Y sí. Claro, nació acá. Tipo, y si no es tipo nuestro amigo Faustino, pues su hijo. Y te imaginas, Choca ¿eh? bonito, Sí, maestro, yo- papá. Y el Tonga, bueno, Marino sí o no, y Andrés, Marino está. fuerza. Hay un seguidor de Pasión que se llama Mati, que es Sí. gran amigo y fue Mo también. Y nos. Marino se fue a Guaraní. Marino se fue a Guaraní, sí. Marino Arzamendia. Marino se fue a Guaraní. Y estaba. No me acuerdo. Mati, creo que. Mati Infran. Mati Infran es un tipo que, por ejemplo, estaba haciendo un scouting de los jugadores paraguayos. Me gustaría traer a colación este tuit de un. Mira, este hilo que hizo Mati Infran, que está muy bueno y me gustaría que lo ponga Dani poder reaccionar un poquito a Sí, jugadores, hace frío en otra a jugadores que pueden llegar a ser paraguayos. ¿Llegaron a ver ese hilo en Twitter? Ah, sí. Hay un Mbappé paraguayo y eso ahí, boludo. Qué grande, Mati Infran. Nico te está escuchando, Franco. Acá están haciendo todos gestos. No, ni hasta allá. Estos dos están haciendo gestos acá. Nadie hizo nada, boludo. No, me estoy colocando bien flequillo. Qué loco. No está, ya está. Ya está. Che, pero realmente yo quiero decir algo. Yo vi esa lista. ¿Qué? Muchos jugadores paraguayos hay por el mundo. Hay muchísimos jugadores. La gloriosa. Y lo que me gustaría que estén en Olimpia. ¡Aguanta Olimpia, carajo! Mira un poco. Mira, Ahí van. te voy mandando. Mira, esto nos fue Mati Ya. Fran. Y te digo los jugadores. Ah, no. Son 10 jugadores paraguayos que podrían llegar a jugar. Mira. Mira, él es Gonzalo Bordón, por ejemplo, defensor central que hace unos días firmó hasta el 2029 con Independiente. Qué loco. Después tenés a él, por ejemplo, que se llama, él es español paraguayo. Mm. Él, por ejemplo, es Gabriel Gavi Duarte, es delantero y juega en la formativa de Villarreal. Gabriel Gavi.
Mamá, Imagínate. ahí está. Español. Él es Españolísimo. Brandon Verón, juega delantero en la séptima de San Lorenzo. Después tenés otro. Vamos a ir poniendo, hay muchísimo. Inclusive hay, el hijo de Gabarreto, por ejemplo, también está jugando en Europa. Hay dominicanos, hay un montón de jugadores. Hay un Mbappé paraguayo también que juega en Francia. Te vamos a ver. Estoy buscando el mal Twitter ahora mismo. Belén está dando una información. No, pero yo Bueno, ya está. No hace falta ver quién. Ahí vamos, jugadores. O sea, tenemos un montón de jugadores paraguayos que pueden llegar a. ¿En qué momento hiciste este scouting? Yo lo hice. No, ese fue un hilo en Twitter. Mati, que es un gran amigo nuestro. Un muy buen hilo. Muy buen hilo. Sí. Axel Borja, jugador ofensivo con 16 años, juega en la reserva de Huracán. Él, por ejemplo, mira al arquero. José Medina, arquero de la formativa Gimnasia y Esgrima de La Plata. Tenemos más. Mira, él, por ejemplo, es Facundo Paredes, central y volante de Independiente de Argentina. Tenemos más. Matías Alfonso. Nació en Paraguay, pero lleva muchos años en Uruguay. En 2023 fue citado por la selección sub-23. Ya, ese ya parece señor, sí. Sí, ese ya está, parece grande ese, José Buraggi es una de las promesas de Ferro del ascenso a Argentina. Ya jugó en la sub-15 y la 17 en la albirroja. Puede ser uno que vaya a Qatar. Mira David Rodríguez, triple nacionalidad. Padre paraguayo, madre dominicana y nacido en Estados Unidos. Jugó en la reserva de Cerro y hoy está en el Real Olé, en nuestro querido país hermano Estados Unidos. Y hay muchísimos. Después hay Real Olé. Y después tenés un par de. Igual muchos son falopa, ¿verdad? Que no van a llegar ni siquiera a niveles, pero capaz traes alguno de estos y. Pero de igual manera. ¿Incorporar? Sí. Después está la lista número 1, que hay un montón de jugadores. Hay un francés paraguayo, por ejemplo. Francés paraguayo. Hay uno también que. Hay un jugador que yo siempre le respondo y le digo: veniste a Paraguay, que es jugador de Riestra. También. ¿Pero ese no es el haitiano? El haitiano paraguayo. Sí. Jugador de Riestra. Sí, el haitiano. Sí, mira, acá voy con en uno había un arquero chino también, sí. Bueno, ese no es. Bueno, tiene doble nacionalidad, pero Chen, arquero de Cerro, muchos años. Él es paraguayísimo, pero tiene raíces de afuera. Está jugando en China. Pero ahora. él está jugando en China. Pero jugó muchísimo tiempo en Cerro. Sí. Pero muchísimo tiempo en Cerro. Fue el tercer arquero. Pero él ahora está en China. Sí. Lo de la nacionalidad le suma un montón. Bueno, si no le empieza. No le importa nada lo que yo hablo, ya está. ¿Qué dijo? Pero nadie dijo No, nada. el Chade, no son ustedes, el Chade es. El chat lo que dice. El Chade, ya está ya. Hablen ustedes con sus amigos de verdad, Coquedo y Marcos. Yo ya no le voy a dar más el caso. Igual buena información que metiste. No, legalmente muy buena info. No, ya está. Que hablen los perros ahí. ¿Se enojó boludo con el chat? ¿Por qué me te enojas con el chat, boludo? Porque el chat es plaga. No es plaga. El chat es plaga, chat. Bien que los españoles iban a decir, venga tío, qué bueno está esto. Y acá los paraguayitos, evidentemente el mayor enemigo paraguayito es otro paraguayito como yo. Así Seguimos son. mostrando Franco, estaba interesante. Ojalá Así venga- no, con Franco. Ojalá vengan los amigos de España. Franco, no somos todos, dice. No le voy a ni nombrar. ¿Para qué vio? Así no con Franco, no nace BBI, y dice, más pega lo que decís. Después te quejas de Fede por ser cuñargel. Franco, vos no cambiaste por los españoles. Hola chavales, dicen los perros. Púdrete. No, purete. Pero púdrete, dice Freddy. Purete estaba tu catálogo Franco, super clásico. ¡Epa! Mirá, escuchá esto. Esta info, Super clásico en Ciudad del Este. Olimpia, de local, dará 7.500 entradas a Cerro Porteño. A Cerro Porteño dará 7.500 entradas. Pregunto yo, ¿es suficiente? ¿Está bien la cantidad que le da al público del Ciclón de Barrio Obrero? Es más que el superclásico anterior. Ya me Aquel- chupa un huevo, porque hacen lo que quieren, cuando quieren. Cada vez que hay clásico, se
arma este mismo Sarandí. Pero, y ya amigo, está, ya está estipulado que lo que le quiera dar Olimpia le da Olimpia a Cerro y lo que le quiera dar Cerro Olimpia le da para mí es Cerro una Olimpia. buena cantidad Ya de está, entradas. sí, ves que pues es drama, cada vez que hay clásico es drama, cuánta entrada. El que sea local que dé lo que quiera. Ya está, ya. Porque no vamos a estar peleando siempre porque todos los clásicos es lo mismo, boludo. Todos los clásicos es lo mismo. Para mí Que el son local muchísimas le entradas. decida dar lo que quiera a quien quiera y ya está. Ya está. Es una rotura de huevo. Todos los clásicos, el mismo quilombo y nadie respeta el estatuto dice tal cosa, tal otra. Que hagan lo que quieran cuando quieran los de Cerro y que hagan lo que quieran cuando quieran los de Olimpia. Y ya está, pues nos peleamos al pedo. ¿O no? Junior, ¿qué onda, fío? Junior. Qué bobo. Estamos hablando de formación. Demasiado gentil este coto, 7.000 luego. Y bueno, pasa que 7.000 es el sector, todo el sector norte. Ah, claro, norte. Todo norte de lo que Norte es. inmortal. Todo norte de lo que es el estadio Antonio Aranda. El estadio del 3 de febrero. Después el resto va a ser todo Olimpia. Y yo creo que va a haber un pulmón en ese pequeño espacio que hay entre Platea y Norte. Que es, que viste que está, esto es así. Y acá hay un espacio pequeño que es el pulmón. Sí. Yo creo que ese va a ser el pulmón que va a haber. Carajos. Y después, bueno, tenés toda Platea Olimpia, todo sur, obviamente, y también preferencia. Hay un jugador más, dicen, que podría llegar a ser paraguayo y es de Bolivia. ¿Quién? ¿Qué es lo que man... No, pare, güey, chat. No, ya, yo no fui. Mira. Yo te quiero decir nomás esto. ¿Qué es eso? Este es... Pero espera, pues, ese... ¿Vos sabés a quién yo le hablé en ese video? ¿Luisito Comunica? No, Berna Flo. Así nomás. ¿Qué plata, Rafa? Es un plata, Rafa. Ah, Van Damme fue... El chat dijo... Y vos viniste a defenderle. Al chat fue Rafa. Y yo que vine a defenderle a ustedes... Y así me pagan. Dan es del chat, dicen. Mirá un poco. Tenemos audios, querido Dan. Vamos a escuchar un par. Ese es chileno. Ese es Jorge Vita. Claro, Jorge chat. Vita. Cuando Ya inició mezclan recién. todo, chat. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Buenas. ¿Por qué todos andan muy facheros, boludo? Que hay premio pero en Tío Sport. Ya se cobró aguinaldo por allá, ¿o qué onda? Menos vos, que vos pareces un peso pluma ahí. ¿Qué es lo que tú peinado, boludo? Parece McLovin. Pero el McLovin es muy bueno. Igual el único que le saca jugo a su nuevo peinado soy yo, porque ellos están enamorados, de novio. El único que bandidea y aprovecha su peinado y su nuevo corte soy yo. Quiero decir nomás eso y agradecerle a toda la asociación también. Y cierto, ¿eh? Pero hizo perfecto. Peinado con golpe. Ya te hace 3 programas vengo diciendo lo mismo, boludo. No voy a hablar Peinado de repetir. asistencia, vio. No. Franco, eso no es un peinado, es estar despeinado. Amiga, vos estás casada. Y Fran dice, gracias por la mención, aguante pasión. Marcela, a vos te embarazó Teo de Alvin y las Ardillas, boludo. Dejate puedes joder también vos. No, ¿cómo se llama? Simón de Alvin y las Ardillas. No venga a putear mi peinado. Simón te embarazó. Simón de Alvin y las Ardillas. Ese sí es McLovin, Leandre. Ese sí es McLovin. ¡No! Muy fuerte, trate, Leandre. Sí. Ay, Marcela, que es mi socia. Y Tito también. Así va. ¿Viste ese riego? Porque te hinchando, Marcela. Además, seguro está sensible y nada, ahora con todo el tema. ¿Cuándo vas a parir? ¿Cómo se dice, boludo? ¿Cuándo vas a tener tu bebé? Yo compré un regalito fuera de abuela con los perros. Y... Salida ahí maravilla, ¿verdad? No, lo que pasa es que su hijo va a ser de Cerro. Y yo nosotros le compramos un conjuntito. ¿En serio va a ser Cerro? Sí, obvio.
Dice, y ese comentario machista de Marcos. Ese es machista. Yo hago chiste nomás, él es machista. No, pero los cambios hormonales que da el embarazo. ¿Vos pues sabés eso? Claro que sí, mi hermano ni doctora. ¡Van a ser 25! ¿Por qué Club Olimpia si tu querido amigo, mi querido amigo y tu querido pareja, Tito es cerrista? Marco machista. Pero fuera bola, Marce, si nosotros, por ejemplo, nos vamos y le compramos un conjuntito de cerro, ¿vos vas a rechazar eso? Porque normalmente el club, capaz es medio machista lo que te iba a decir, pero normalmente el club está asociado más al padre que a la madre. Igual pasa que es al revés. Pero si yo me voy y hago presión, por ejemplo, para que él sea cerrista, ¿vos vas a aceptar? ¿Qué me calienta Tito? Ay, hijo de pucha. Che, ¿cómo te están avasallando a vos en el último video que subió Pasiones? ¿Cuál? ¿Qué dijeron? Típico fanboy de Cristiano. Fanboy. Dios mío. Ella que es famosa. Sí, ponerle para la fotito. Y que no. Y que la hermana de Marcos está en pareja, la doctora. La hermana Coque está soltera o en pareja. Soltera. Yo tengo hermanas, pero son todas menores de edad, así que nada que ver. Pablo, su hermana, la más grande. Pero 2-0. ¿Quién otro tiene hermano? No, pero... Después, Marco lo que tiene hermanos. Porque ahí, por ejemplo, está Pinky, Kidu y Maliat. No podemos hacer solo el chiste de hermana, hay que ser de hermano, ¿verdad? Sí. Che, Juan Escobar va a ser el nuevo jugador del Tomba, de Godoy Cruz. Sí. Pero Juan Escobar, él seguía, ¿cuántos partidos tuvo desde aquel incidente? No, él se fue a España. Si no estoy equivocado, estuvo a ver de España. En la segunda división de España. Puede ser música, Adam. Eso también. Musiquilla. Ahí está. No te avisaron todavía. Coque, fiel a Jimmy. Basta el chiste de las hermanas. Les juro, chat, que es muy machista lo de ustedes. Es muy retrógrado. No me parece hacer esos chistes, chat. De verdad es... No da. Bien. No da. Mati Infran, vos sos Mati Infran, ¿verdad? Recién estábamos leyendo tu tweet. Sí, no, y nos agradeció. No, y eso. Dijo, nos agradeció por la mención. Claro, capo. Qué grande, Mati. Marco, ¿ya viste el fútbol? Tenemos que ver justamente, estamos hablando con Dan antes que se enfríe esto para meterle. ESPN, Messi y otras figuras se bajaron del cruce de estrellas de la MLS y la Liga MX. ¡Epa! Sí, pues pasa que el cruce de estrellas es un... Partidos ocue. Viste que Estados Unidos está muy acostumbrado al show. Claro. Al All-Star, en básquet se hace el All-Star, en NFL se hace el All-Star, en la MLS se hace el All-Star. Entonces pasa eso, lo que en Estados Unidos está muy familiarizado el deporte con el show. Pasa justo como dijo Franco en la NBA, pasa en el Super Bowl, en todos lados. Por eso es que en la final se hizo el medio tiempo, que esto, que aquello, que en el Mundial de Club, ¿verdad? Pasaba, por ejemplo, esto que había el momento de los jugadores salían a tomar agua y la gente se levantaba también para irse a tomar agua. O sea, para ir a comprar cosas y de repente voy a todo el estadio vacío, ¿entendés? Y cuando la gente toma agua, 30 segundos después sigue el juego, ¿entendés? Pero bueno, está muy familiarizado a los tiempos. Vos pones un partido de NBA y es totalmente corte, publicidad, todo, muy así. Bueno, y con el tema de esto de los altares, es un partido donde juegan todos los cracks y es puro show. La vez pasada, por ejemplo, estaba viendo que eran competencias chilenas. Era así, tipo, la vez pasada lo de chilena, la gente, ¿Sabes lo que pasa? ¿Ves que también hacen la competencia del dunk, de la clavada? Claro, de y la quieren clavada. copiar todo lo del básquet, todo lo que hacen en otros deportes, y a Messi le chupa un huevo. Al sudamericano le va a chupar un huevo. Al sudamericano le chupa un huevo. Como nos chupó un huevo esa entrada de los jugadores que metieron y otras cosas que quieren hacer con el fútbol.
Siento nomás que nos estamos dejando influenciar demasiado por lo que Estados Unidos quiera dentro del fútbol, que le dicen soccer otra vez y no tiene una cultura futbolera ni por si acaso. Y de verdad se hicieron Copas Américas ahí, se está haciendo el Mundial ahí y estamos perdiendo una batalla cultural contra los gringos, que ellos imponen otra vez lo que pega y lo que no pega, y nos estamos volviendo mucho más producto que deporte, ¿verdad? Y eso es lo que a mí no me gusta y me molesta, porque el gringo busca ser producto de lo que es el deporte. Y nos estamos gringando, bro. Hicimos Copa América y vamos a hacer el Mundial ahí, entre otras cosas, y no pega. Para mí que hay cosas que hay que ponerle un límite y va a frenar el carro a los gringos, porque todo bien, pero no todo el mundo disfruta del deporte como ellos. Y Cierto. demasiado permisivos estamos siendo. Y para mí... o La sea, FIFA en especial. Bueno, pasa que también se va a hacer el mundial ahí, ¿verdad? Claro. O sea, son cosas que bueno. Sí, yo pero creo que por ahí, eso, más que nada por eso se... evidentemente está haciendo una campaña la gran puta Estados Unidos para hacer, Obvio, hacer algo en obvio, fútbol. obvio. Copa América, en su vida Estados Unidos fue parte de la Copa América y se hizo la Copa América ahí. Bueno, Claro, se hizo el... Era centenario. Que Claro. no tenía sentido que se haga ahí tampoco, ¿verdad? Pero bueno, todo bien. Son potencia mundial y hay que hacer lo que la potencia mundial diga. ¿O fútbol 11? Fútbol 11. Fútbol 11. Yo no soy socialista, yo le banco a Estados Unidos. Yo políticamente estoy más alineado a Estados Unidos que a Rusia, pero... y a China. Pero, ¿qué le puedo decir, boludo? Hay cosas que son extremistas ya. Adelante, fútbol 11. Mira, ¿crees que te da toda puta? Mira, solo yo. Barcelona, Manchester United. Rápido. Barcelona, Manchester Alexis United. Sánchez. Depay. Tranquilo. Porque después viene Alexis Sánchez. Depay. Inter Barcelona, Alexis Sánchez. Perfecto. Alemania United, Schweinsteiger. Pero un complicadísimo va a poner Schweinsteiger. Schweinsteiger. Michael Owen. Michael Owen no jugó en Barcelona, KP. Michael Owen jugó en Real. Podolski, por favor. ¿Por qué Barcelona? Barcelona, Newcastle. Ah, vos pensé Manchester United, Liverpool. Claro, Manchester United. Owen. Liverpool. Owen. Michael Owen. Después tenés... Ponele... Elegí. Para mí va a ser más fácil sacar un United Liverpool después. Sí, poné Newcastle, Poné Liverpool. Newcastle nomás. Inter, Liverpool, Shaqiri. Barcelona, Newcastle. Ese es muy bueno. Patrick Kluivert, por ejemplo. Kluivert. Exacto. Bien. Alemán en el Newcastle. Alemán en el Newcastle. Alemán en el Newcastle. Alemán. Karius no tuvo por ahí. Sí, Karius. Karius, sí. Karius. Ahí está, Loris Karius. Liverpool. United. Sterling. Ah, no, justo Sterling no estuvo en el United. En el todos City. los lados estuvo en el United. Liverpool United. Liverpool United. Rápido, hay demasiados jugadores ahí, los perros. Owen ya pusimos. No, Owen ya pusimos. Porque era más fácil sacar un Manchester Liverpool que un Newcastle Liverpool. ¿Y ponían por Owen? No, al pedo. Te va a dejar de vuelta. Pensá. Pensemos. Liverpool, United, Ronald Hood. No. Sturridge. Fue en el City, Sturridge. El City es Sturridge. No. Sturridge hizo formativas en el City. Liverpool. Estoy pensando, bro. Jodido está. Crouch. Peter Crouch. Pero Peter Crouch estuvo en el United. No jugó en el United Peter Crouch. Gerard tampoco. No, Gerard tampoco. Hija, no puede ser tan difícil. Ferdinand. Río Ferdinand jugó en Liverpool. No creo. Paul Ince. Dice. César Herrero. Paul Hines. Sí. Paul Hines. Sí. Ince. Ahí está. Paul Ahí está, No, Ince. ni sacaba. Ni idea, mío. Ni sacaba, ni en pedo. Si no era por el Chano sacaba. Era Owen, Peter, Poné la divina. Tom Miller. No idea. De Gea. Anthony. Uy.
Livakovic. Croata en el United. Pensaba por un croata en el United. Puede ser de la Fiorentina también. Croata en el United. Croata en el United. Hace mucho no Fred escucho. dicen, Fred. 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 ¿No con Fred? Bueno. A la A pucha. ver, puta, chao. Ustedes ya juegan y juegan y vienen a... Los perros ya juegan y vienen acá a ¿Qué repetir. pedo iba a sacar, boludo? Los perros estaban jugando. Top. Lo que pasa es que está en el Fenerbahce y Livakovic. Y Fred creo que también. Ah, sí. Sí, puede ser. Sí, A ver, este es fácil. No va a sacar nunca, boludo. A ver... Courtois, Modric, Espera. Ronaldo y Premier... Benzema. Premier y la Liga. Arqueros, por ejemplo, Courtois, Premier y la Liga. Martínez, Premier y la Liga. Pero hasta ahí. Cobre. Jugaron en el Madrid. Madrid, Courtois, Modric, Courtois, Modric, Benzema y Ronaldo. Benzema y Ronaldo. Pero... ¿Proba? ¿Proba? Pero no sé si va por ahí. Está Modric también. Por eso. Capitán en el Madrid podría llegar a ser, pero no sé si Courtois. Ronaldo, Benzema. Puede ser capitanes de Madrid. Benzema, Courtois y Courtois y Modric. Modric. Era más fácil, yo creo que no va. Es más... No. No, Baitelo, muy fácil ya. Arqueros, entonces, Martínez. Ah, no, mira. Arqueros, Donnarumma, Martínez, Alisson. Martínez, por ejemplo, es Premier la Liga. Reina es Premier la Liga. Sí. Courtois es Premier la Liga. Y Alisson no es con la Liga. Y Donnarumma. No. No, tampoco. Alisson no. Erling Haaland. Schürrle, Andrés Schürrle. Benzema, CR7, Modric y uno más que haya ganando el Balón de Oro de Best. ¿Cierto? Benzema, Cristiano, Modric y no hay ninguno más. No, no ganó nada. De Best. Y el Dibu no. Ah, y pone Ronaldo. Este está difícil, Serginho Dest, por Pulisic, ejemplo. Schürrle, Félix y Sancho, dice. Pulisic, Schürrle, Félix y Sancho. ¿Y qué sería eso? Premier... No. Tres, mira, tres. Bueno, entonces tiene Bueno, que ser... no, espera. Ah, no, Sancho, Félix... Sancho, Haaland. No, Sancho, Schürrle no, espera. y Pulisic. Sancho, no, porque tiene que ser el Chelsea. Sancho, Félix, Pulisic y... Otro Chelsea rápido, vean rápido otro Chelsea. Madsen. Tampoco. No. Bueno, Madsen no entonces. Madsen no es. Schürrle. Félix, Schürrle y Pulisic. Son tres Chelsea. No. Entonces sacale a Schürrle y ponele a Haaland. Courtois también es Chelsea. No, espera, perdón, sacalo. No. Uy. No, espera, pone Haaland, Qué complicado. Haaland, Sancho, Courtois, Schürrle, es cierto, Pulisic. Courtois no jugó en... Sí. ¿Y qué es eso, Coque? Ah, no, espera. No. ¿Qué hago? No, espera. Madsen siempre está en Aston Villa. Claro, Benzema, Haaland, Modric y Ronaldo, jugadores del año, dice. ¿Cuándo salió el jugador del año, Haaland? ¿Manda? Bien. ¿Viste cómo están jugando? A ver, Sancho, Borussia, Chelsea. Schürrle, Borussia, Chelsea. Pulisic, Borussia, Chelsea. Y Madsen, Borussia, Chelsea. Creo. Bien, Infram. Sancho, Schürrle, Madsen, Pulisic. Bien. Pepe Reina. Tiene los arqueros. bro. Arquero Serie A, Pepe Reina, Donnarumma. Alisson, Pepe Serie Reina. A. Serie A. Y Van Bommel. Di uno estuvo en Serie A. Van Bommel estuvo en Serie A. No. Martínez no estuvo en el... No. en la Serie A. Espera, vamos, tranquilo. Tranquilo. Félix y Des estuvieron en el Barcelona. Sí. Todos estuvieron en la Premier. Menos Donnarumma. Ahí está, Alisson, Courtois, Reina y Martínez. A ver. Alisson, Courtois, Reina, Martínez. No, era Donnarumma. Jamás fue. No, va. Van Bommel. Ah, Barça y Milan. Ah, no, jamás nos equivocamos todavía. Ah, Yashin. Perdimos el coso. Lean el chat, dice. Bueno, poné top. Rápido.
Burro, Coque, bueno, pará, no sé, se me fue, boludo. Era difícil, Ya te amigo. leí, Alex Alonso, ya te leí. Fuerza. Era difícil. A ver. V. Stanford, Tuchel. Por Tuchel. Bueno, el primero tiene que ser Mbappé, sí o sí. Sí. Mbappé. El coreano puede ser Min-jae. Min-jae. Lukaku. Kaluku. Min-jae, sí. Min-jae. Min-jae. No. Min. Es coreano, güey. Min. Ahí está. Kim Min-jae. Bien. Después Lukaku, Sterling. Sí, la caca. Sterling. Bye. ¿Quién era? Tuchel. Tuchel. Tiene que ser, bueno. Cucurella. Koulibaly. Cucurella. Enzo. Enzo Fernández. No. Mendy dicen. Argentino. No, pero Mendy no. No. Mendy ya está Koulibaly. Él es senegalés. Leandro Paredes, dice. A la puta vamos al chat. Fofana. Ah, Fofana. Wesley Fofana. Harry Kane dice el chat. ¿Y el otro? El argentino. Icardi dice el chat. Icardi. Bien. Bien, chat. Pachi. Dijo Pachi, boludo. No. Mason Mount, no, es Icardi. Una más y nos vamos, señores. ¿Ahora cuál puede ser? El Bocón Torres. Uno más ya. Uno más, pero full. Tiene que ser full. Dominic Solanke, no. Skip. No. ¿No? No, Solanke no estaba bien en el Milan. Bueno, ahí está Zaire Emery de PSG. 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 Solanke pero estuvo en el... Bueno, Depay. Me fui Depay, el Lyon. Olympique de Lyon. Olympic. Calvert-Lewis. Carver Louis. ¿Él no Everton. jugó en el City, ¿En el no. Tottenham o en el City? En el Tottenham... Yo solo me acuerdo de él en el Everton, la verdad. Tottenham. ¿Proampo el City y el Tottenham? Skip. No, chao. Harry Maguire. Maguire. Balón de oro. No, mentira. No, Skip. No. Demiral. De El mirar. Milan pero no es francés. No. Ah, no. Turco. Turkish. Angelino de City. 100% City. Emre Can. Emre Can no estuvo en el Arsenal. No. No. Con el Estuvo en Dortmund, Liverpool. Juventus. Irving Lozano. Chucky Lozano. Ninguno. Skip. Gavi. Skip. Turam. Francés. Alisson. Becker. Y podés poner Brasileño. Brasilero. Bernat. Bernal jugó en PSG. Él no estuvo en el Benfica. ¿Frankfurt Benfica? No. Él no estuvo. Skip. Ah, sí estuvo. Qué Sí. capo que sos. Mi rey. Hermoso. Mario Hermoso. ¿No, Tottenham? No. Skip. Perisic. Pero sí estuvo en el Tottenham. Sí. Pereira. Danilo Pereira. Danilo. Ninguno. No. Skip. Madueque Arsenal actualmente. Sí. Sakai. ¡Dale! ¡Qué bola! Bandido. Lizana, Se acabó digo. de ir al Arsenal. Nada. Skip. No. Lovren. Dejan Lovren, Liverpool, ninguno. ¿O estuvo en el Milan? No sé. Creo que no. ¿Prom? Bueno. Kujanov. Ese que es uzbeco. No. Ninguno. No. Coinsenso. Sound. Esto hubiera sido. No. eso. Siguiente. No. Joelinton. Joelinton. Skip. Newcastle. Newcastle también. Fulkrug. Fulkrug. Dortmund. No hay nada. Skip. La puta será. Harry Kane. Tampoco. Skip. No puede ser, boludo. Pepe es Arsenal. Sí, ahí sí. Sí, ahí Arsenal. está. Tiene que ser Arsenal, sí o sí. Bueno, Mateo Cuña. Cuña. Manchester United. Otro. Skip. Barbosa. Milan. ¿Eh? No. No. El otro era. No. En el Inter estuvo. Keylor. Navas. Hija de... Nos pusieron Skip. los más difíciles. Skip. Otro. Akanji. No, skip. No, Dortmund. Y City. Suizo. Trincao. La puta será. Skip. Era Barça, Wolves. Marmoush. No.
No. Epi no es de Algeria. No, él marroquí, ¿verdad? Él es... Africano, marroquí, ¿está bien? Sí. Todivo. Él sí, Milan. Milan. No, estuvo en el Milan Todivo. Estuvo en el Barça. Gordon, Skip. Newcastle, ¿no? Vamos a skip hasta que... Wea. Bueno, Wea. hijo no. Hijo no estuvo en el Milan. Ni tampoco es Balón de Oro. Skip. Puta, full club Otra pesado. vez full club pesado. Endrick. Bueno, ponernos allá balón de oro. Coin. Marmoush. pesado, Marmoush. Ahí veo qué onda. Milan, ¿por qué dice Milan, Marmoush? Ese sí es Algeria. Bien. Mudrik. Uf. Skip, Che, no hay ni uno balón de oro, ¿eh? skip. Skip, No. skip. Ahí está. Vale, que- Gabriel. Qué pesado, Ahora dale, Ahora que se haga estamos balón de hablando de oro. oro. Ahora balón de oro. Skip, Skip. Skip. skip, Skip. 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 Ahí está. ¡Ah! Bien, nos vamos. Chao, gente. Nos vemos.